que tengo aquí, como si esto fuese un ring, a Miguel Ángel Quintana de Paz, director académico del Instituto Superior de Sociología, Economía y Política, ISEP, en su sede de Madrid, y profesor del título de experto en comunicación social de la Universidad Pontificia de Madrid. Y a mi izquierda tengo a Santiago Armesilla, ser humano. Así que sin más dilación, Santiago, cuando quieras, el turno es tuyo. Bueno, pues para empezar, buenos días, muchísimas gracias por haberme invitado, a mí y a Miguel Ángel, viejo conocido, porque fuimos compañeros en el EMUI, en el Instituto Euromediterráneo de Madrid, adscrito hace años a la Complutense, que ya no existe, y allí nos conocimos, hace por lo menos 8 o 10 años fue, una cosa así. Y bueno, para mí es muy grato pues compartir con él una mesa sobre un tema tan, bueno, de actualidad, pero que creo que vamos a hablar no solo de actualidad, sino que vamos a hablar de futuro, ¿no? De futuro inmediato, a corto plazo, en lo que puede pasar después de, bueno, pues después de del efecto de la pandemia global de la COVID-19, y particularmente en España, ¿no? Yo creo que no se puede desconectar un poco lo que puede pasar a escala nacional de lo que está pasando a escala internacional, y más teniendo en cuenta que todavía esa pandemia no ha terminado. La prueba es que todos vosotros estáis con el barbijo puesto, barbijo es el nombre que le ponen al bozal en Argentina, y hay un espacio entre asientos, con lo cual se ve que todavía estamos tratando de lidiar con esto, ¿no? Y claro, los efectos que esta pandemia está teniendo, que es una pandemia global que ha afectado a todos los países, a todos los continentes, en mayor o menor grado, pues evidentemente yo creo que lo primero que habría que decir es que los efectos son epocales, son trascendentales a todas las naciones, a todas las idiosincrasias culturales, y tendrá unos efectos que irán más allá de la coyuntura actual en que se está desarrollando todo esto. Estos efectos, a mi juicio, pueden dividirse, aunque luego lo trataremos un poco, pues en efectos sociológicos, efectos culturales, efectos políticos y geopolíticos y efectos económicos, ¿no? Yo creo que una de las cosas que mayor impacto ha tenido como derivado de esta pandemia es que durante bastantes meses en prácticamente casi todos los países del mundo, pues las poblaciones, la gente se ha tenido que recluir en su casa o en su ámbito doméstico y apenas ha tenido relación con el exterior más allá de Internet. O sea, bendito Internet que exista, porque imaginemos este tipo de pandemia global, pues yo que sé, a principios de los años 90, como hubiera sido, ¿no? Hubiera sido bastante más complicado de lidiar, sobre todo a gente que viviese sola o gente pues que no tuviese un núcleo familiar, una pareja, unos hijos con los que tuviera buena relación y con los cuales hubiera tenido un colchón incluso psicológico que le hubiera permitido pues llevar esto de otra manera. Pero lo que sí es cierto es que aunque nosotros somos una especie muy sociable, muy social, evidentemente, porque eso es lo que nos ha llevado a donde estamos, pues esos meses que hemos estado en cuarentena, forzados en nuestros hogares a prácticamente no salir. Yo estuve en Argentina en el momento en que dio esto mucho impacto, y allí se produjo la cuarentena más dura de todo el planeta. Yo estuve prácticamente 5 meses sin poder salir de mi barrio, porque la tarjeta SUBE, que es como el abono de transportes de allí, el ayuntamiento te lo bloqueaba si te pillaban yendo en un autobús, sin permiso, sin justificación. Y la cuestión es que pues en ese momento pues las relaciones sociales no es que se resintieran, pero sí se quedaron tocadas, hasta el punto de que eso influyó mucho, yo creo, en otro tipo de relaciones que van más allá de las domésticas y que tienen que ver con las relaciones laborales, comerciales, etc. Yo creo que el teletrabajo ha tenido un impulso y el comercio digital ha tenido un impulso después de durante esta pandemia, que no había tenido antes. Creo que yo diría que los comercios de proximidad tradicionales se han visto muy afectados por esto, porque más allá de algún mercado de alimentación en el que la gente podía desplazarse para comprar comida, la gente ha derivado a poder adquirir determinados productos a través de Amazon, o en Argentina Mercado Libre o similares, o AliExpress. Y creo que eso tiene una cierta relación con el auge que está empezando a haber pues del dinero digital, de los procesos de financiarización de la economía relacionada con esa digitalización del dinero progresiva, y también con
pues con un cierto auge de eso que yo diría que oscuramente se llama economía colaborativa. Bueno, pues todos los modelos económicos requieren colaboración, hasta la esclavitud requería colaboración incluso entre el esclavo y el amo, porque estábamos hablando antes en la salita de la leyenda negra de la Edad Media. No es que vaya yo aquí a defender la esclavitud, pero hay grises, ¿no?, en la historia de la esclavitud antigua. Se sabe que en la época de la Roma clásica había leyes que prohibían a muchos libertos, a muchos hombres libres, hacerse pasar por esclavos. ¿Por qué? Porque los esclavos vivían en una situación social en muchas ocasiones muchísimo mejor que algunas personas que eran libres en la época del Imperio Romano. Y la cuestión es que eso que se llama economía colaborativa, que algunos prefieren llamar economía uberizada, o incluso economía del bien común, que es otra derivación, digamos, más progre de esto, pues sí, yo creo que está teniendo un cierto auge que impacta en las relaciones laborales tradicionales. Yo creo que, bueno, estamos en una facultad de Derecho, no sé si habrá alguien que se esté especializando en Derecho laboral, pero lo que sí es cierto es que la relación tradicional de ajenidad del trabajo, por la cual pues el trabajador por cuenta ajena con un contrato indefinido o definido, temporal o incluso fijo, está viendo que ese ámbito laboral en el cual el derecho se dedicaba a él, pues se está minando por esa economía colaborativa, donde están empezando a haber teletrabajadores, gente que se da de alta como autónomo, lo que se llaman falsos autónomos, los que se llaman trades, que tienen una relación con las empresas para las que trabajan que es muy distinta a la relación tradicional de ajenidad, ante la cual, y por el desarrollo tecnológico que se ha impulsado con esta pandemia, pues el abogado laboralista se ve desbordado, evidentemente, pues porque la ciencia, la tecnología y los cambios sociales son mucho más rápidos que los cambios jurídicos. Y por eso es una pequeña crítica que yo hago mucho a los juristas, ¿no?, que parece ser que lo que no está en el sumario, lo que no se ha estudiado en el proceso, es que no existe la realidad. Es decir, no hay realidad más allá de lo que está sobre el papel después de un proceso judicial. Y sin embargo, el mundo va mucho más rápido y sigue girando más allá de lo que el jurista estudia o hace, ¿no? Pero sí es verdad que esa relación de ajenidad se está minando, yo creo. Creo que la gente está utilizando sus medios personales como una extensión de su fuerza de trabajo para producir contenidos como lo que estoy haciendo yo ahora, que estoy grabando esto para mi canal de YouTube, que así lo verá gente que no está en esta sala. Contenidos para empresas que tienen sedes en otros países y con las cuales no hay una relación contractual entre la persona que produce ese contenido y aquellos que les dan los medios digitales para que esos contenidos se suban. Eso ocurre con YouTube, ocurre con Spotify, ocurre con iTunes, ocurre con Bandcamp y un montón de plataformas y redes sociales donde gente que realiza contenidos audiovisuales o mismamente contenidos artísticos o contenidos musicales, que hay muchos también, pues producen sin contrato ante personas y ante dueños de empresas a los cuales jamás les verán la cara en una relación típicamente tradicional de patronal sindicato, por decirlo de alguna manera. Con lo cual, las relaciones laborales, al mismo tiempo que modifican las relaciones personales y sociológicas, se han modificado. Ha habido un auge también, yo creo que esto ya a nivel sociológico se puede estudiar, y aquí ya nos salimos un poco del ámbito de esta facultad, un auge de las relaciones esporádicas con esto de la pandemia. El auge en España de redes como Tinder u otras similares ha sido considerable. Y de hecho, el otro día leí un artículo, creo que era en Voz Populi, donde el número de solteros mayores de 40 años en España se ha disparado. Ya son, creo que es en torno al 15 o el 16% de la población mayor de esa edad, pues ya es soltera o divorciada y que se ha metido en esas aplicaciones. Y el auge se ha producido, entre otras cosas, por esta pandemia que estamos sufriendo. Y claro, esto también ha tenido otra repercusión, y lo hablábamos ayer Miguel Ángel y yo por teléfono, y es que yo creo que esto ha minado, no del todo, pero sí ha dado unos pequeños golpes en las formas tradicionales en que las personas se han relacionado a nivel comunitario. Y esto, que ya tiene relación con algunas ideologías que están muy de moda a izquierda y a derecha en la actualidad, pues suponen que los sujetos humanos cada vez tienen menos relación, o aparente, esto también hay que decirlo, creo que es más aparente que real,
tienen menos relación con el entorno social y cultural en el que han surgido para tratar de conectar con una cierta globalidad, incluso a nivel laboral. Esto es lo que Alicia Melchor llama sujeto hidropónico. No sé si sabéis lo que es la hidroponía. Es una forma de cultivo por el cual, con poca agua, una planta que no tiene contacto a través de sus raíces con el suelo, se puede cultivar para luego su consumo. Pues algo parecido ocurre con las personas, yo creo, a raíz de la pandemia, ¿no? Una cierta hidroponía personal y social en la cual nuestra relación con nuestro entorno, que se sigue manteniendo, sin embargo, sufre una suerte de extrañamiento, porque al tener que buscarnos la vida a nivel laboral y social en otros sitios, o incluso a nivel de pareja, a través de ciertas aplicaciones digitales, pues eso, la proximidad social no desaparece, pero sí se ve minada. He intentado ser sintético porque creo que esto da para tratarlo mucho más en el coloquio que hagamos entre Miguel Ángel y la gente del público. Creo que ya hay estudios donde están tratando estas cuestiones, desde sociólogos a filósofos. Bueno, ya Bauman hablaba de la sociedad líquida, pero yo creo que una coyuntura como la actual hace que esa liquidez de las relaciones personales, que no rompe las tradicionales, pero sí es verdad que las dirige de otro sentido, pues habría que ver qué efectos, porque ahora que estamos hablando de los efectos a corto plazo de esto, pero habrá que ver qué efectos a medio y largo plazo en las próximas décadas tiene la coyuntura de una pandemia global tan fuerte como esta, donde ha habido millones de contagiados, millones de muertos también. Evidentemente esto no ha sido tan fuerte como fue la peste negra en la Edad Media, pero sí es verdad que cuando se produce históricamente un impacto a través de una enfermedad que es pandémica en una época determinada, las consecuencias que se derivan de ello, culturales, sociales, incluso religiosas, son enormes. Bueno, yo diría incluso que no se puede entender el Renacimiento sin la peste negra y todos los procesos que antes de esa peste y después provocaron para cambiar un poco la mentalidad que vino en los siglos XV y XVI, ¿no? Habrá que ver cómo el COVID-19 afecta a las mentalidades de este siglo y del que viene. Pero lo que sí es verdad es que aunque se van a conservar muchos elementos del pasado, yo creo que ya no vamos a ser los mismos en muchas cuestiones y habrá que ver, ya centrándonos en la cuestión del derecho, cómo la gente que estudia una cosa entre comillas tan rígida como es la jurisprudencia, como es la carrera de derecho, pues puede tratar de adaptar esas leyes y esa tradición que llega desde Roma hasta la actualidad a unos procesos que son mucho más dinámicos y que tienen que ver con la economía, con la tecnología, con la ciencia, con las relaciones sociales, evidentemente, que se derivan de todo ello, y con esto acabo, y cómo esas relaciones impactarán en las personas que legislan precisamente sobre la legalidad o no, y por tanto, y la legitimidad o no, de esas mismas relaciones personales. Y bueno, como introducción yo lo dejo ahí y Miguel Ángel cuando quieras. Pues muchas gracias a todos por asistir, incluso al día hay algún sitio libre si queréis por aquí, ¿vale? Y a Santiago, sin duda. Y un placer estar aquí, gracias a vosotros por la oportunidad de compartir mesa con Santiago y con todos, y volver a Mentimos Ciudad y todo esto. De alguna manera, Santiago ha hablado más de cómo estamos y de hacia dónde vamos a estar. Yo voy a hablar un poco de lo que hemos perdido. También es hablar del presente, pero comparándolo un poco más con el pasado, lo que estamos perdiendo. Mi análisis es que la pandemia ha acelerado procesos que ya venían de antes, que son en gran parte a los que has aludido tú, ¿no? O sea que en eso tampoco ofrezco mucha novedad, ¿no? Esos sujetos desvinculados de su comunidad, desvinculados incluso de sus empresas, que producen para empresas con las cuales no tienen un contrato, pero a su vez están a menudo encerrados en casa por pandemia o sin pandemia, delante de un ordenador y desvinculados de todo lo que tienen alrededor, que se creen que por lo tanto vienen de ningún sitio y van a ningún sitio, porque no pertenecen a comunidad alguna y mucho menos a patria alguna. Todos esos procesos de pauperización y de precarización de las relaciones laborales, de las relaciones con los demás, creo que ya venían de antes. Y lo voy a intentar resumir en una especie de extinción progresiva de las clases medias. Esa es mi manera
de enfocarlo. En el periodo posterior a 1945, en Francia hablan de los 30 gloriosos. Y los 30 gloriosos no son 30 señores, sino los 30 años gloriosos, ¿no? 1945-1975. En otros muchos sitios pues también se tiene esta idea, ¿no? España es peculiar, en España todo esto empezará después del 78, pero se tiene esta idea de que esa etapa de posguerra fue una etapa para Europa próspera en todos los sentidos. En el sentido económico, es obvio, también social, se perdieron las clases medias. Esto también ocurrió durante el franquismo, ¿no? En España, en esa parte sí, es verdad que no teníamos esas democracias plácidas en las cuales las grandes diferencias, como ocurrió en el resto de Europa, las grandes diferencias entre el partido un poco más de izquierdas y el partido un poco más de derechas es dedicar algún punto más del presupuesto a la sanidad, o dedicarlo al ejército, o dedicarlo a otra cosa. Es una Europa de grandes consensos, de pocos radicalismos, partidos democristianos, partidos socialdemócratas que comparten mucho entre sí, y una Europa de clases medias en el término social. La clase media va expandiéndose. Eso también pasa en España con el franquismo, la parte de las clases medias. Es famosa la declaración esta que hizo a Bernard Walters, ¿no? El dictador, que le decía que su mayor legado, de hecho lo que a él, a Franco, le dejaba más seguro sobre la improbabilidad de que triunfara el comunismo, no era el rey, no eran las leyes, no era el ejército, sino que eran las clases medias. Era el legado que valoraba más de todo lo que dejaba. Y efectivamente, estas clases medias es obvio que si empiezas a tener en este periodo 45-75, luego ya empieza a tambalearse, y es de lo que voy a hablar, pero vamos a recordar ese tiempo, que algunos apenas vivimos y otros os quedan muy atrás. Ese proletario que un buen día adquiere ya un frigorífico y un día después adquiere ya pues incluso un 600 con el cual a veces puede ir al apartamento que ha comprado en Torrevieja, es obviamente un proletario que ya no se parece mucho al proletario de Marx, que no tenía nada que perder más que sus cadenas. Este tiene que perder el frigorífico, el 600 y el apartamento en Torrevieja, con lo cual es un sujeto mucho menos revolucionario, que está mucho más a gusto en el mundo. Y esto yo creo que es una buena definición de las clases medias. En la etapa esta, que dicen los franceses gloriosa, es la etapa de estar moderadamente a gusto en el mundo, todo lo a gusto que se puede estar, por parte de capas cada vez más amplias de la población. No voy a hablar de clases medias como un número en tu cuenta corriente. No voy a hablar sobre si un joven ahora tiene más poder adquisitivo que un joven que mis padres o que mis abuelos, o si el número de ahorros es mayor o menor, cuánto tardas en comprarte una hipoteca. Sería interesante hablar de todo eso, no lo niego, pero yo voy a interpretar la clase media más que como un número en tu cuenta corriente, lo voy a interpretar como un ramillete de esperanzas y un ramillete de convicciones sobre el mundo. Ser de clase media implicaba estar seguro y estar tranquilo y estar confiado en una serie de cosas que enseguida vamos a darnos cuenta todos que ya no lo estamos, que ya no estamos confiados y no estamos tranquilos sobre ellas. ¿A qué ramillete de esperanzas y certidumbres me refiero? Pues, por ejemplo, al hecho de que tus hijos iban a vivir mejor que tú. Esta era una convicción extendida. Y ahí inmediatamente notamos que probablemente esto ya no es algo que esté igual de floreciente. Otra convicción de ese periodo es la fe en la meritocracia. La meritocracia, por supuesto, la meritocracia no significa que todo el mundo tenga lo que merece. Es obvio, ¿no? Siempre ha sido obvio que si eres muy rico, pues vas a tener muchas ventajas en la vida, y que si eres muy pobre, pues vas a tener enormes dificultades. Pero sí que en el espacio entre esos dos, en el espacio entre la pobreza y el espacio entre la extrema riqueza, ese espacio, como digo, que se ampliaba cada vez de las clases medias, sí que había una expectativa razonable de que a medida que te esforzaras ibas a conseguir más, y a medida que estudiaras ibas a tener mejores trabajos, y a medida de que fueras una persona trabajadora te iba a ir mejor en la vida. Esto hoy está bajo ataque completo, ¿no? Como sabéis, probablemente, pues hay un libro de Michael Sandel, que él viene del contexto americano, donde quizás es verdad que la crítica puede a veces ser más pertinente, pero bueno, que se ha adoptado aquí, se ha adoptado en Europa de una manera absolutamente de auténticos fans, por parte precisamente, o sea, hay un montón de gente intentando convencernos de que no hay meritocracia, a menudo por parte de los más privilegiados, es decir, de esas clases superiores, más o menos progresistas, más o menos bien instaladas por motivos familiares, y que intentan convencer a todos los demás que no crean en la meritocracia porque esta no funciona. Tenemos que confiar en ellos para que lleguen a ser dirigentes de sus ministerios o de sus oficinas en la Unión Europea o las grandes empresas, y desde ahí nos organicen la sociedad. Es un poco lo que
el blog de Extremo Centro, Pedro Herrero, llama a España Movistar, van a sacar libro ahora sobre Extremo Centro. Son unas nuevas élites que curiosamente nos quieren, son los privilegiados. Es verdad que ellos no viven de la meritocracia, pero quieren convencernos a los demás de que tampoco confiemos en ella, con algo que Rob Henderson ha llamado, y que me parece muy ilustrativo, opiniones lujosas, ¿no? La tesis de Henderson es que vivimos en un mundo en el cual ya es muy difícil distinguirnos unos de otros. Cualquiera de nosotros puede alquilar un coche muy caro y disfrutarlo durante un par de días, y además si se pasea por el barrio le verá a todo el mundo y fardará tanto como si de verdad tuviera el dinero para ese coche. Cualquiera de nosotros puede ir a un hotel de cierta calidad al menos unos días, más o menos. Es decir, las distancias entre las clases, entre los símbolos de estatus, de que es un estatus alto y el estatus más bajo, se han diluido. Con lo cual, dice Henderson, ahora lo que permite distinguir el nivel social es que adquieras esto. Él dice luxury beliefs, ¿no? Creo que es una buena traducción, es opiniones lujosas. Es que tengas opiniones lujosas. Y una opinión lujosa es esta. Una opinión lujosa es pensar que la meritocracia no sirve. Tú puedes apostar porque la meritocracia no sirve cuando tú ya estás muy bien, ¿no? Eso a ti, que vienes de clase alta, que tienes un colchón financiero y familiar y de relaciones importante, no te importa propagar esto. El problema es que si expandes esa idea a personas, como digo, de clase media, que sí que intentan ascender, que sí que tendrían expectativas razonables de ascender en una sociedad que creyera en la meritocracia, a ellos les estás fastidiando, pero tú te lo puedes permitir por eso, porque tienes mayor estatus. Es un símbolo de tu estatus. Por cierto, una declaración de hace un mes del Papa Francisco también se mete ya con la meritocracia, ¿no? Una videoconferencia para los movimientos populares. O sea que el ataque a la meritocracia es fuerte. ¿Qué más cosas hemos perdido? ¿Qué otra expectativa razonable hemos perdido de las que tenían, de las que configuraban esta fe de la clase media, que compartía toda la clase media? Pues la fe en la educación, en gran parte, ¿no? La fe en que si estudias va a ser mejor que si no estudias. La fe en la universidad, la fe en que la universidad es un sitio donde se propaga el saber. La fe en el fondo también al final ha ido más allá, y es en el fondo la fe en los expertos. La pandemia nos ha mostrado esto, ¿no? ¿Quién se fía de los expertos después de que nos dijeran al principio que no usáramos mascarillas bajo ningún concepto y luego sin embargo nos dijeran que usáramos continuamente, ¿no? ¿Quién se fía de los expertos cuando al principio nos dijeron que no pasaba nada por ir a manifestaciones multitudinarias y ahora prácticamente nos prohíben estar con más de 2 personas, nos han prohibido durante mucho tiempo estar durante más de 2 personas? Y unas cosas y otras nos dijeron expertos. Pero ya venía de antes, ¿no? Mario Perniola tiene un análisis muy interesante en el cual como el rol del experto, del intelectual, ha ido perdiendo vigencia en nuestra sociedad. A él le asustaba mucho porque pues claro, si no nos fiamos del experto o del intelectual o del que sabe, pero es que justo ha entrado en cuestión la idea de que haya saber, ¿no? Es el fenómeno que a menudo se conoce como posverdad, que se entiende mal, y esto yo he visto entender mal incluso a señores muy respetables como Sabater. Piensan que posverdad es simplemente pues posverdad, no es la verdad, pues es lo contrario de la mentira, pues un nombre nuevo para la mentira. No. Posverdad no es lo contrario de la verdad, lo dice el término, no es antiverdad, es posverdad. Posverdad es una situación en la cual cada vez vivimos más todos, en la cual la propia fe o la propia creencia en que hay una diferencia entre verdad y mentira se olvida. A nadie le importa ya que haya una diferencia, si algo es verdad o deja de serlo. Al mentiroso sí le importa, al mentiroso de toda la vida le importaba la diferencia e intentaba tapar la verdad para mostrarnos su mentira. Pero vivimos cada vez más en una sociedad en la cual una opinión verdadera, una opinión falsa, esto lo dice este lo dice el otro, nadie sabe nada, ¿qué más da? ¿No? Esta sensación de qué más da, porque al final ningún hecho es importante. ¿Cuál es el dato concreto de gente que ha muerto por COVID? Pues estos me dicen una cosa, estos otros, esta manera de medir. Al final, ¿qué más me da la verdad? Eso sí que es la vivencia de la posverdad, que como digo va ligada al descenso del rol del experto y del intelectual. Otra expectativa razonable de esta clase media era el trabajo estable. Y aquí creo que tampoco tengo que profundizar mucho, ¿no? Pero en aquel periodo había gente que, aunque os parezca increíble, entraba a trabajar en una empresa y se tiraba toda la vida en la misma empresa, y además la empresa le proporcionaba, pues a veces un economato incluso para que comprara pues la fruta y el pan más barato, pero también por supuesto le proporcionaba médicos, servicios de salud, le proporcionaba un plan de pensiones, le proporcionaba vacaciones. Yo como niño hijo de una empleada de Telefónica iba a los campamentos con otros niños de Telefónica. Iban los médicos que nos daba Telefónica. Teníamos era una empresa en cierta manera paternal, lo que Boltanski y Chapelot han llamado el segundo espíritu del capitalismo, que era un capitalismo configurado de esta manera. La empresa en la que entrabas cuidaba de ti un poco como una madre, como un padre. Todas estas cosas, como he dicho, que configuran estar moderadamente a gusto en el mundo,
han empezado a cambiar. Siguiendo con Voltaire y Chapelot, ellos dicen que porque hemos cambiado eso, el espíritu del capitalismo. El capitalismo no es solamente una cuestión pues eso, de económica, sino que obviamente pues también tiene otras repercusiones, y ellos piensan, a ellos sí que le dan ahí el espíritu, el nombre de espíritu con un guiño a Weber, ¿no? Y ellos piensan que a partir de los 70, ese segundo espíritu del capitalismo, había habido otro anterior, el decimonónico, ese segundo espíritu de fordista, de empresas grandes que te atienden, que te cuidan, que quieren que estés con ellas toda la vida, como eran también las relaciones, por otra parte, se esperaban que fueran largas y que se mantuvieran, no que fueran precarias, han ido obviamente de la mano una precarización y la otra. A partir de los 70 empieza a cambiar ese espíritu por otro tipo de palabras claves. Las palabras claves no son ya estabilidad, cercanía, incluso si queréis paternidad o maternidad, cuidado paternal o cuidado maternal, sino que empiezan a ser fluidez, cambio, adaptación, renovar, a lo que todos estamos acostumbrados en cualquier seminario en el cual os metáis de profesional. Tenéis que ser muy flexibles, tenéis que estar muy dispuestos al cambio, porque ese es el tercer espíritu del capitalismo, son Voltaire y Chapelot. Un espíritu que así dicho, claro, como todas las palabras pues pueden sonar muy bien, pero que obviamente tienes que ser muy flexible y muy al cambio. Olvídate de estar toda tu vida en la misma empresa, olvídate del trabajo estable, olvídate incluso del trabajo como tal. Como tal, vas a tener que padecer periodos de desempleo, vas a tener que padecer trabajos precarios. Si una expectativa, la primera expectativa que cité como razonable de la clase media, que era la de que mis hijos van a vivir mejor que yo, o yo incluso voy a ir viviendo cada vez mejor la vida, en este nuevo espíritu del capitalismo se olvida, los hijos no viven mejor que los padres, de hecho a menudo viven de los padres, ¿no? A veces incluso de la pensión de los padres, como mínimo en casa con los padres, ya sabéis, y probablemente experimentáis en vuestras propias carnes, que cada vez los jóvenes salen cada vez más tarde de la casa de los padres, pero por una cuestión no de cariño paterno-filial, que seguro que también lo hay, sino por una cuestión de imposibilidad, ¿no? Y el padre teme eso también, no confía en que su hijo vaya a vivir mejor que él. La expectativa esa hacia el futuro ha bajado en proporciones ya solo numéricamente impresionantes. Justo antes del esplendor de la pandemia había empezado en Wuhan, pero todavía no estaba marcando al mundo. En enero del 2020, aquí todavía no había llegado, como sabéis, en enero del 2020 se publicó, por lo tanto el estudio venía un poquito antes, ya digo, de meses no pandémicos, se publicó un estudio por Edelman que suele medir la confianza, es un estudio que mide la confianza en el futuro, lo que estamos hablando, del mundo, ¿no? Se hace en muchos países. Pues ya en aquel momento, en enero de 2020, el 83% de los encuestados temían perder su empleo, ya digo, incluso antes de la pandemia, cuanto más lo que ha venido pasando todo después. O sea, vivimos en una sociedad que no confía en el futuro, a diferencia de aquella sociedad de los gloriosos 30. La meritocracia, pues ya lo he dicho antes, se ha dejado de... ha perdido fieles e incluso tiene brillantes y altos propagandistas en contra. En los años 50-60 había habido un debate entre Michael Young y Daniel Bell. Daniel Bell defendía la meritocracia. Michael Young, un poco antes, había escrito un texto un poco distópico diciendo que para el 2030 pues nadie iba a creer en la meritocracia. Iba a ser así como un eslogan, pero en el que nadie creyera porque la sociedad no iba a ser nada meritocrática. Bueno, pues al cabo del tiempo parece que, aunque al principio parecía que era Daniel Bell, que constataba que la meritocracia estaba en la raíz misma de la manera, él analizaba sobre todo los Estados Unidos, pero puede valer para Occidente, en la manera en cómo se ve a sí mismo Occidente. Somos una sociedad donde no te marca tu casta, no te marca tu dinastía, sino que te marca sobre todo lo que tú seas capaz de hacer y de producir y de rendir. Bueno, pues esa batalla ahora la ha perdido Bell y parece que la empieza a ganar Young. El desprestigio intelectual, de expertos, de posverdad, de las universidades en Estados Unidos, como sabéis, hay ya incluso proyectos de crear universidades alternativas. Mi centro educativo es un proyecto educativo alternativo a las universidades, ¿no? El ISEP, el Instituto Superior de Sociología, Economía y Política, ¿no? Cada vez se ha perdido esa fe en las instituciones educativas. Se ha perdido también había este prestigio del profesional, del trabajador que tenía un componente intelectual. Un autor, Jean-Claude Milner, que defendía que de alguna manera eso le proporcionaba lo que él llamaba un salario del ideal. Había como una especie de sobresueldo por el aprecio que se creaba en la sociedad hacia el intelectual, al profesional que sabía, el abogado, el que tiene un trabajo, es cierto, que no es un empresario, pero tiene un trabajo en el cual es imprescindible recurrir a conocimientos intelectuales un poco avanzados. Justamente en una sociedad donde lo intelectual ha perdido prestigio, pues también se ha perdido ese salario del ideal, llamaba Milner, y la precarización de todos esos empleos
paradigmático en el caso, por ejemplo, de los periodistas, que un ejemplo claro de trabajo que requería o se le atribuía un cierto nivel intelectual, pues qué decir de cómo están ahora tanto a nivel salarial como a nivel de prestigio, ¿no? Los del periodismo, ¿no? O sea, en horas bajísimas, ¿no? Y mostraría también esto. En suma, ese consenso grande que soportaba este esplendor de las clases medias se está perdiendo. En vez de una mejora en nuestra política, en vez de hablar de una mejora de la vida de la mayoría, esas clases medias minoritarias, de las que incluso Franco estaba orgulloso, pues empieza a ser una política centrada, y basta con que abramos cualquier periódico, veamos cualquier noticiero, en las minorías, no en las mayorías, no en la mejora de la vida de las mayorías, sino en cada una de las pequeñas minorías, ¿no? Y mientras que hablamos de las minorías, obviamente no hablamos del nivel de vida general, del bienestar general, del bien común, ¿no? De lo que nos afecta a todos. En vez de hablar de lo material, de las condiciones materiales y de tener también cada vez mejores sueldos, tener cada vez pues, unos mejores planes de pensiones, tener unos mejores médicos, una mejor salud, una mejor educación, todas estas cosas en las que he dicho que antes se creía, pues ahora hablamos en vez de hablar de lo material, hablamos de las identidades, hablamos de lo subjetivo, de cómo me siento yo, de si me ha ofendido lo que has dicho, de si me tienes que reconocer con lo que yo creo que tengo que ser, pero este otro grupo dice que a su vez es de una manera distinta, y hablamos de todas esas cosas a nivel pues, nacionalista, étnico, sexual, de orientación sexual, bueno, de todos los tipos que conocéis. Nuestros debates son sobre si hablar castellano o si debe ser oficial el castellano o el asturiano, sobre si debe haber multas o no a los piropos, pero no hablamos de la pandemia de suicidios que hay, en buena parte seguramente ocasionada por el empeoramiento de las condiciones materiales, pero como no se habla de eso y no se analiza y ni siquiera se habla de esos suicidios, pues es difícil que lo descubramos. No tenemos ya esa fe en la vida y en el futuro, sino que lo hemos sustituido por debates estériles sobre nuestros sentimientos y nuestras identidades. Eso es un poco, y todo esto creo, por lo que hemos dicho, pues que se ha acelerado con la pandemia. Y ese es un poco el tipo de cosas que quería sacar aquí al debate, entre todos, por supuesto, con Santiago. No sé si, Santiago, le quieres responder o empezamos ya con el turno de palabras. ¿Preguntas? Yo no necesito micrófono, pero lo voy a encender por si acaso. Vale. A ver, es que yo creo que más que discusión va a haber coordinación, porque yo he hablado de lo que está ocurriendo y lo que puede ocurrir, los efectos sociales, económicos, incluso geopolíticos de este asunto, porque hay una sociedad que está emergiendo, que tiene sus problemas, pero que está emergiendo, donde ha sabido combinar lo tradicional con nuevos desarrollos tecnocientíficos como es China, mientras que el resto de países, Estados Unidos, los países europeos, etcétera, no saben cómo hacer eso y tampoco entienden muy bien a los chinos, se creen que son extraterrestres y no entienden cómo están combinando a Marx con Confucio, y Confucio es una base fundamental para entender la sociedad china. Pero yo digo que va a haber coordinación porque lo que se pierde tiene que ver con lo que se está gestando, y lo que se está gestando tiene que ver con lo que se está perdiendo. Yo añadiría, en todo caso, a lo que Miguel Ángel ha dicho, que entre las identidades sociológicas minoritarias que se están explotando, ese proceso venía de bastante antes, pero es verdad que la pandemia y la reorganización de las relaciones personales y laborales, el tema del trabajo tiene mucho que ver con todo esto, ha disparado. Está la identidad básica que ha tenido un impulso ahora enorme, que es la del individuo, el individualismo. Es decir, el individualismo como ideología, es decir, que solo existe el yo y este yo no tiene que ser pisoteado por ningún tipo de estructura tradicional, sea empresarial o sea pública o sea el Estado, está teniendo un auge tremendo, yo creo. Y es coordinable con el auge de esas otras ideologías identitarias, ¿no? Que algunos llaman posmodernismo y que, bueno, yo como algunos ya sabrá de dónde vengo yo, pues lo que dice Gustavo, bueno, ¿no? Es la izquierda indefinida, que se coordina con esa derecha extravagante que tiende al individualismo, que también tiende a sus identidades y que en muchos casos se solapan una con otra, con lo cual, incluso en esa época del estado del bienestar, que muchas veces eran coordinables las ideologías, pero había dos partidos diferenciados, socialdemócratas y democristianos, donde en lo sustancial estaban de acuerdo, economía social de mercado, estado del bienestar, empleos fijos, capacidad de consumo razonable, relaciones familiares prolongadas, pues todo eso nos ha llevado a un punto en el que tanto la izquierda indefinida como la derecha extravagante son
dos caras de un mismo tapiz, y una se necesita a otra. Yo he hecho un vídeo ayer sobre la derecha extravagante, hice otro hace tiempo sobre la izquierda indefinida, y se ven los puntos en conexión que tienen todos ellos. Es decir, que la extravagancia, la indefinición, la divagación y el fundamentalismo de las pequeñas cosas, desde el individuo hasta el mapuche, el vasco, el transexual adorador de Satán, con perdón, que pueda haber por ahí, es lo que prima, frente a que, porque es lo fluido. Pero todo esto tiene que ver, entre otras cosas, por la forma en que los seres humanos se han empezado a relacionar a partir del auge de Internet y a partir del hecho de que se han tenido que quedar en casa y han tenido que adquirir determinados bienes a través de unas plataformas que se lo traen viniendo de otro país y previo pago con tarjeta de crédito. Antes tú te desplazabas a tu negocio tradicional y eso pues se ha perdido. Pero claro, todos estos procesos sociales no es por nada, ya estaban indicados en el Capital de Marx. O sea, concentración del capital ya no en monopolios, sino en oligopolios, una cierta pérdida del asentamiento base de tus relaciones básicas comunitarias tradicionales que existían, incluso preexistentes a ti, la frase del manifiesto comunista, ¿no? Todos los sólidos se desvanecen en el aire, todo lo sagrado se profana, y eso es lo que está ocurriendo ahora. Todo lo que era sólido a nuestros padres o a nuestros abuelos se está desvaneciendo, lo sagrado se está profanando a todos los niveles, y la gente que ha nacido, pues digamos, desde el 70 o incluso del 80 para acá, está como en una situación que no tiene asideros a los que agarrarse. Y yo creo que por eso yo veo coordinable lo que dice él con lo que digo yo. O sea, es lo que se ha perdido y lo que se está gestando o se está, entre comillas, ganando ahora. Estamos en un punto donde ideas tradicionales como nación o clase social o incluso civilización se ponen en cuestión, porque lo que prima es el individuo como átomo y, en todo caso, qué grupo social minoritario hace que ese individuo se realice como tal. Por eso ahí veo yo coordinable a la izquierda indefinida con la derecha extravagante, porque son dos caras de la misma moneda en este post-estado del bienestar, que ya no es tan de bienestar, que se está gestando en la actualidad. Y el gran problema es que no hay prácticamente partidos políticos ni tampoco élites intelectuales, si se quiere así, que sepan muy bien cómo enfrentarse a estos procesos, porque no los entienden. Y no entienden cómo determinadas sociedades como China se han sabido salirse de esos procesos. Pero yo creo que precisamente porque han sabido combinar una doctrina moderna, como es el materialismo de Marx, con una doctrina tradicional, como es la confuciana, a la hora de engarzar una sociedad de 1.400 millones de personas unificada. Y yo no niego que no tenga sus problemas chinas, por supuesto, pero la cuestión es que aquí eso brilla por su ausencia. Y hay que estudiar por qué. Y hay que estudiar por qué una cosa como una pandemia, que es un hecho histórico, que desborda la propia voluntad y los propios proyectos de las personas en que se ven involucrados en ella, como la propia peste negra desbordó las voluntades de las personas que vivían a los finales de la Edad Media, cuando aquello pasó, obligó a una reconfiguración completa si se quiere la expresión, de los paradigmas y de las formas de concebir el mundo que existían en aquel momento. Es decir, algo que tú no controlas y que no se puede controlar, que la política, el derecho, la economía no pueden controlar, como es un virus, solo pueden reaccionar ante ello, pues obliga a replantearte enormemente sus efectos para ver por dónde tirar a nivel social, cultural, político, etcétera, y económico. Y hay que decir que cuando ocurrió la peste negra hubo gente que o derivó al pesimismo religioso mayor, el fin de los días, y se estaban todo el día flagelando, o hay gente pues hedonista total que se dejó llevar por los placeres de la carne, ¿no? Y Dioniso. Tuvieron que pasar ciertas décadas para que empezara a no sé cómo decirlo, ¿no? A pergeñarse una concepción del mundo que sacara, sobre todo a Europa occidental, aunque la peste negra también tuvo sus efectos en Europa del Este y en África, curiosamente en Polonia fue de los sitios donde menos efecto tuvo. Tuvo que pasar un cierto tiempo para que se viera que una ventana abierta nueva con una luz que recogía un mundo anterior a esa peste que pudiera adaptarse a la situación. Y yo pues creo que probablemente en las próximas décadas es muy probable que estas tendencias sigan su curso, las que hemos señalado tanto Miguel Ángel como yo. Creo que
que la liquidez de las relaciones de pareja, familiares, tiene que ver con la liquidez de las relaciones laborales en gran medida. Hace 40 o 50 años el sueldo de una sola persona podía mantener a una familia extensa, y ahora ni siquiera los salarios efímeros de 3 miembros de una misma familia pueden sustentar a toda una casa. Eso es algo que hay que estudiar. Es decir, a algunos no les gusta la expresión, pero es la tendencia descendente de la tasa de ganancia se produce, que lo dice Marx en El Capital, y hay que ver por qué hemos llegado a un punto en que lo más seguro de los ingresos que tiene una familia es la pensión de un jubilado, que es los restos vivos orgánicos que quedan de aquel mundo que a partir de la crisis del petróleo y ahora con el COVID ha empezado a mermarse. Porque ahora esto no solo afecta a la gente que tiene pues 18, 20 o incluso 30 años, que sí sigue unas tendencias culturales y personales muy individualistas, evidentemente, en todos los aspectos, sino que afecta a la gente de más de 40 o de más de 50 que todavía conoció esa seguridad y que ha visto cómo han pasado, incluso en su propia experiencia personal y laboral, de mamar, de coger esa seguridad y ver cómo se desvanecía dentro de sus propias manos. Y se desvanecía sin que esa persona pudiera influir o determinar nada sobre esa descomposición. Entonces yo creo que la palabra o la expresión, si se me permite, que mejor puede ejemplificar ese proceso que tanto tú como yo hemos analizado, es la de descomposición social, fragmentación social. Y eso a nivel nacional español creo que se ve de una manera muy acendrada. Y aquí voy a hacer una crítica a lo que hoy se llama liberalismo en España. Es curioso que haya gente que se haya apropiado de un término liberal, que en el siglo XIX era sinónimo de patriota y de constructor de la nación española, y que ahora estén defendiendo incluso la secesión del individuo o del grupo. ¿Por qué? Pues porque tiene que ver con estas cuestiones, de descomposición social, de hidroponía, de sujeto hidropónico y de falta de solidez en la vida de la persona, sobre todo a nivel laboral, que es donde más se ve. Y con esto concluyo, ya si quieres me dices tu parecer. Yo creo que prácticamente ahora en países democráticos, sobre todo, las ideologías tradicionales que actuaron en esos países están también en un proceso de shock, que no saben por dónde tirar, prácticamente ninguna, desde la izquierda hasta la derecha, desde los socialdemócratas, que están absolutamente perdidos, los comunistas, los conservadores también, porque a lo mejor pueden apegarse un poco más a lo que había, pero tampoco saben muy bien cómo resolverlo, y la ideología que aparentemente no lo parece, pero la que tiene mayores problemas es el liberalismo, en todas sus vertientes. Porque esta fluidez de relaciones sociales impide la realización de la persona a nivel trascendental en su vida. Porque lo que todos queremos, yo creo, es dejar algo, desde los hijos hasta cualquier obra laboral o social o cultural o lo que sea, un libro, lo que sea, clases, queremos dejar algo que trascienda nuestra propia vida orgánica personal. Y eso es yo diría que es la mayor muestra de realización personal que puede realizar alguien para el servicio comunitario. El problema es qué ocurre cuando la sociedad política en la que vives no te permite tener las herramientas adecuadas para esa realización, que va desde tener un niño hasta, pues por ejemplo, yo qué sé, dar clases en una universidad y dejar un pozo educativo y doctrinal a unos alumnos o a un departamento universitario que luego se te tenga en cuenta con el tiempo. Porque claro, ahí está el problema que tú has señalado de las universidades estadounidenses, que yo creo que va más allá, evidentemente, de Estados Unidos. Y el problema es que, y hablo como persona que tiene un canal de YouTube, o sea, el problema es que a mí me han escrito chavales, gente muy joven, estudiantes de universidad, que han dicho, he aprendido más con un vídeo tuyo, una charla tuya, que en un curso de carrera. Entonces, ¿qué diantres está pasando en el mundo académico formal para que se llegue a ese punto? Pues porque la universidad no es ajena a la sociedad, ni es ajena a esta fluidez y a esta descomposición que se está produciendo. Y eso es algo que la gente que se dedica académicamente aquí, incluso los estudiantes, tienen que reflexionar. Porque las consecuencias de esto, a corto plazo, yo no digo que no pueda haber un, entre comillas, renacimiento
de esta situación, como ocurrió después de la peste negra, con todas las críticas que se puede hacer al Renacimiento. Pero sí es cierto que la situación a mucha gente le desborda y el sálvese quien pueda, de alguna manera, es lo que está primando. Y ya, pues, me dices lo que tú piensas. Sí, sí, bueno, más yo por seguir un poco lo que estás diciendo, ¿no? Es verdad que aquí esa combinación entre confucianismo y marxismo, tanto por un lado como creo que también por el otro, no es muy viable, pero como ya por hablar un poco en positivo, ¿no? De qué se puede hacer, ¿no? Después de estos diagnósticos un poco lúgubres, poner un poco de luz. Yo creo que, sin embargo, el esquema general que has mostrado es válido, es decir, tenemos que recuperar las raíces de nuestra civilización, no de la civilización china, ellos que se ocupen de la suya, nosotros de la nuestra. Es decir, yo de hecho mi análisis es que esto que hemos descrito de una manera un poco más sociológica tiene también se puede analizar también de una manera filosófica o incluso religioso-teológica. Es decir, estamos ante una doctrina, ante un modelo de civilización alternativo. Hay gente que lo defiende explícitamente. Que defiende que nuestra civilización hasta ahora ha estado radicalmente equivocada. Cuando digo nuestra civilización me refiero a la civilización judeo-cristiana grecolatina, ¿no? Esa mezcla que somos de todas esas cosas, el judaísmo, el cristianismo, los griegos, los romanos. Bueno, hay mucha gente que defiende que ha estado radicalmente equivocada, porque es una civilización radicalmente opresora, es una civilización radicalmente machista, es una civilización radicalmente heteropatriarcal, ha sido esclavista, ha sido colonialista, ha sido, bueno, muchas cosas más, homófoba. Podríamos seguir aquí con adjetivos. De hecho, hay cursos enteros de universidad que se dedican solo a exponer estos adjetivos. Y como nuestra civilización ha sido tan terrible y tan nefasta, lo que hay que crear es una nueva civilización, que es lo que se propone detrás de este nuevo espíritu del capitalismo del que he hablado, que en realidad pues es muchas veces eso, toda una doctrina de cómo debería ser nuestra civilización. Lo podemos llamar wokismo, lo podemos llamar a interseccionalidad, lo podemos llamar izquierdas indefinidas y derechas extravagantes que colaboran en ello, lo podemos llamar teoría crítica de la raza, tiene muchos nombres, sin duda, pero todos apuntan, lo podemos llamar políticas identitarias o identitarismo, a lo cual me he referido en la parte final de mi charla anterior, lo podemos llamar de muchas formas, pero todo este conjunto de cosas lo que nos está proponiendo es que hay que cambiar nuestra civilización por otra que va a ser mejor y que va a tener estas características. Si no creemos esto, si no creemos que esa otra civilización vaya a ser mejor, ¿cuál es la salida? Pues por exclusión, por un silogismo disyuntivo diría, si no me gusta esto, lo que tenemos es, ya digo, como han hecho los chinos, pero nosotros con la nuestra, tenemos que recuperar los valores de nuestra civilización. Tenemos que volver a nuestros clásicos, tenemos que volver a nuestros antecedentes judío-cristianos, tenemos que volver a leer la Biblia, tenemos que volver a leer a Santo Tomás, tenemos que volver a la parte helénica, por supuesto, también, tenemos que volver a Platón, tenemos que volver a Aristóteles, porque todos ellos son los que nos van a servir. Tenemos que volver también a los romanos, y en una facultad de Derecho, como no citarlo, ¿no? Una de las cosas que está, no hemos incidido mucho, una de las cosas que está también bajo ataque, dentro del bajo ataque general en que está nuestra civilización, es el Estado de Derecho, ¿no? La idea de estas cositas que dábamos por supuestas antiguamente hace 30 años, como la presunción de inocencia, o que todos somos iguales ante la ley, sin importar a qué grupo identitario nos pertenecemos, o si somos mujeres o somos hombres. Fíjate que has dicho sí. Antiguamente 30 años. 30 años, sí, claro, es que ha pasado es muy grave eso. Ha pasado un mundo, sí. Hay gente que no llega a los 30. Sí, claro, pero eso hay que recordarles, que una época en la cual se creía la presunción de inocencia y estas cosas. Y la igualdad, y entonces todo esto es también otra parte de esto, y incluso el creer en que las sentencias las dictan los jueces, no la calle. También en lo que estamos, si el juez se equivoca y dice una cosa distinta a lo que dicen las masas que se están manifestando, pues entonces el que se equivoca es el juez, porque por supuesto la masa es la que tiene la razón. Eso es lo que vimos ahora, pero antiguamente, hace 30 años, pues era extraño, parecía que era bárbaro, parecía que era algo ya superado, pues no es lo que nos vino después. Entonces, si todo esto, por lo tanto tenemos que recuperar también, ¿no? ese concepto romano de imperio de la ley, no imperio de los hombres, que es el único que nos salva, de hecho, del imperio de los hombres, de la opresión. Ahora se dice lo contrario, ¿no? Los que nos oprimen son los que dictan justicia, los jueces, porque son todos como malos. Pues ante ese ataque a nuestra civilización en su lado romano, en su lado griego, helénico, del triunfo de la razón, de uso de la razón, en su lado judeo-cristiano también, ¿no? De cuáles son nuestras raíces, de cómo entendemos a la persona, de cómo entendemos la libertad, de qué es lo que merece respeto. Una persona merece más respeto que un perro o que una vaca. Pues eso son cosas que se dábamos tan por supuestas que nadie se molestó en ponerlas en ninguna
Constitución, claro, pero porque era absurdo, ¿no? O que la familia importaba, lo que tú has citado. Tampoco se ponían las constituciones porque era como obvio, ¿no? Ahora se nos está diciendo que la familia no solo no importa, que la familia es terrible y nos oprime, es pertenecer a familias. Típica creencia lujosa, por cierto, típica opinión lujosa que se pueden permitir los que tienen un buen colchón familiar, o que la patria no importa, típica opinión lujosa del que no necesita de un Estado, necesita de una patria, porque en el fondo podría ir de un país a otro indiferentemente gracias a sus recursos y gracias a que probablemente tiene mansiones en varios de esos países entre los cuales quiere viajar, ¿no? Pero todas estas cosas, estas opiniones lujosas que están triunfando, constituyen en sí mismas, como digo, un modelo de civilización alternativo, y o bien creamos una civilización árabe que me resulta difícil, ni los renacentistas lo hicieron. Los renacentistas se llamaban renacentistas, o sea, volvieron también a los griegos, volvieron también a los romanos, pues o bien inventamos algo radicalmente nuevo, que era la opción de Nietzsche, el superhombre, una cosa absolutamente creada de la nada y que hayamos inventado nosotros, es una opción, pero si no nos sentimos con tanta fuerza como la que sentía Nietzsche, pues la otra opción es volver a los clásicos y volver a esas raíces de nuestra civilización que sí que nos dan, que sí que nos daban, que sí nos han dado un suelo, a los que creemos que es necesario un suelo, claro. Los que están en contra de los suelos, están en contra de las raíces, están en contra de las pertenencias, esto no les interesa. Y muchos de ellos etiquetándose como liberales, por cierto, como me has dicho. Pero los que sí pensamos esto, los que sí pensamos como los liberales del 1812, no los de los videoblogs de ahora, que la patria, la nación, España, porque era importante y que merecía incluso una constitución y estas cosas, pues tenemos que volver a todos estos momentos. Yo creo que son los que nos pueden servir de inspiración. Pues muchísimas gracias a las dos y abrimos el turno de preguntas. No sé si alguno quiere realizar una pregunta. Eso sí, por favor, si podéis ser breve y directo a la pregunta, se agradecería. Me gustaría preguntar sobre todo conectando con las ideas que has expuesto tú, Miguel Ángel, si esta sociedad, que al fin y al cabo los hijos actualmente no pueden vivir mejor que lo que han vivido sus padres en relación con esos años fantásticos que has dicho de Francia, del año 45 al 75, si no pueden conectar precisamente con la idea de que a raíz de que la gente de esa época empezó a tener una vida mejor de la que habían tenido sus antecesores directos, el vivir mejor les dio, por así decirlo, una mayor cantidad de tiempo libre, de ocio, de poder dedicarse al estudio, a la investigación, y les llevó a, por ejemplo, a ideas como puede ser el existencialismo, como a Sartre, o la imposición, al fin y al cabo, de manera indirecta de ideas como el hedonismo, con una consecuencia directa como puede ser mayo del 68, y precisamente, como se suele decir, de estos lodos, estos ratos, y de ese ocio que tuvieron, bueno, no ocio, de vivir en una sociedad mejor a lo que habían vivido sus antecesores directos, que tuvieron que trabajar al sudor de su frente, una sociedad media que se ha acostumbrado, por así decirlo, a las facilidades y a la comodidad, les llevó a relajarse de lo que son los valores directos de la sociedad judeocristiana, que, por así decirlo, no quiero traer a meter cuestiones religiosas, pero la sociedad cristiana, por ejemplo, siempre ha propuesto la santidad del trabajo como parte de la sociedad, o, bueno, incluso trayendo otras ideas, como podría decir Ramiro Ledesma, que solamente los ricos se pueden permitir el lujo de no tener patria, y si pueden más o menos venir por esos puntos las consecuencias de lo que hoy tenemos. Gracias. ¿Me permites que conteste yo antes? No es Sartre el que inicia el existencialismo. Sartre bebe de filósofos anteriores. De hecho, el primero que postula ideas existencialistas es Søren Kierkegaard. Pero el padre filosófico de Sartre es Heidegger. Y Heidegger, junto con Nietzsche, yo creo que tienen mucha influencia y mucha responsabilidad en tanto las izquierdas indefinidas como las derechas extravagantes a la hora de entender ciertas derivas filosóficas e ideológicas. Sartre no es más, a mi juicio, que un epígono, si se quiere, progresista, de lo que Heidegger está planteando. Y Heidegger escribe Ser y Tiempo y escribe sus ideas mucho antes del auge del estado del bienestar en Francia.
con lo cual la crítica no hay que hacerla a la gente ociosa que piensa en el estado de bienestar, sino a ciertas ramificaciones y teorías de la historia de la filosofía que están ahí. Que, por cierto, Platón y Aristóteles, cuando estaba hablando de ellos, también tuvieron que enfrentarse en su época a gente que ya era relativista, moral y cultural en muchas cosas, los propios sofistas. Por eso no son útiles, ¿no? Porque claro, enfrentan, si fueran unos señores ahí que en el pasado hablaban de sus cosas, son útiles porque ya se enfrentaban a esto. Claro, la cuestión es que si es útil, como tú dices, recuperar a Platón y Aristóteles es para ver cómo ellos se enfrentaron a los sofistas de su época. Porque ahora actualmente también hay sofistas, y en todo el espectro ideológico además. Por eso yo creo que tratar de buscar en el bienestar social de una sociedad un cierto núcleo de degeneración posterior no es acertado si no se ve de dónde viene el pensamiento de esa persona que se gesta en ese estado de bienestar. Porque además hay que tener en cuenta que el estado de bienestar en Europa Occidental surge por dos cosas. Primero, para evitar en Europa Occidental digamos una influencia de la Unión Soviética fuerte que influyera en el movimiento obrero hacia derivas revolucionarias. Había que generar un cierto bienestar en los obreros para que eso no ocurriera. Y en segundo lugar, y también esto es muy importante, es que era una sociedad que venía de una guerra mundial tremenda, devastadora. La Segunda Guerra Mundial provocó casi 80 millones de muertos, el doble casi de la población de España actualmente. Entonces es normal que en aquella época se tuviera que gestar un bienestar para, pues eso, levantarse de unas ruinas y de una matanza tremenda que jamás se había producido en la historia de ninguna región del mundo. El estado de bienestar también es producto de una guerra. Y por ello, a mí me parece que no hay que señalar a una época en concreto, sino que hay que ver las interconexiones entre las épocas. Y luego sobre la frase de Ledesma que has dicho, es que el problema actualmente, sobre todo con ciertos fans de lo liberal libertario, minarquista, etcétera, es que quieren permitirse el lujo de no tener patria no siendo ricos, sino aspirando a ser ricos. Eso es lo grave. Es decir, el anarcocapitalismo, por ejemplo, para mí, lo estaba pensando viendo para acá, se resume en dos palabras: Bitcoin y OnlyFans. O sea, el anarcocapitalismo... ¿Qué gente sigue a Javier Milei? Jóvenes, lumpenproletariado de las villas peores que os podéis imaginar en la provincia de Buenos Aires, gente que no quiere que lo poco que ha ganado en su vida se lo quite nadie, ni un villero que le robe, ni el Estado a través de impuestos. Es gente básicamente sin ningún tipo de expectativa. Y por eso te encuentras que en Argentina, que algo conozco esa sociedad porque he vivido año y medio allí, ni los obreros que han votado tradicionalmente a partidos de izquierda o incluso al peronismo van a apoyar a Milei, ni tampoco conservadores o liberal conservadores o demócratas cristianos que puedan estar con Macri. Es decir, las grandes fortunas burguesas o la oligarquía que se llama en Argentina no va a apostar por Milei nunca. Entonces, esa composición social de la gente que apoya una alternativa como Milei es tremendamente importante para entender a qué gente está apelando. Y es gente que está apelando precisamente que, por vía individualista, también quiere romper, de alguna manera, con ese mundo que no les ha dejado la oportunidad de emprender, de ser ricos, cosas así. Eso es cierto que tiene un cierto mensaje antielitista muy, muy fuerte, por qué no decirlo, pero es un antielitismo que más que revolucionario es nihilista, es el Joker, es ¿qué quiero yo? El caos, y que luego el caos se reordena a través del orden espontáneo hayekiano que nunca ha existido. Pero en resumen, yo lo que quiero decir, y ya contestas tú, porque sé que era una pregunta para ti, pero bueno, es que vamos a encontrar en Nietzsche o en Heidegger, y yo no niego la influencia de Sartre, pero vamos a encontrar más en Nietzsche y en Heidegger, y sobre todo en Nietzsche, que es un señor que ya decía que el nacimiento del mal empieza en la Grecia antigua cuando los apolíneos y los dionisíacos chocan entre sí, y él tampoco es que fuera contrario a una convergencia de ambos, pero los puso tan mal que te llevó a otros derroteros. Es que el mundo actual del sálvese quien pueda y del superhombre es más nietzscheano que otra cosa, y Nietzsche es el mayor enemigo de lo tradicional y lo comunitario. Yo me hice marxista leyendo a los 17 años a Marx y Engels. Y en los 17 años leí El Anticristo de Nietzsche, y te puedo decir que todavía es el libro que más asco y repulsión me ha causado en mi vida. Por el ataque feroz, brutal y tremendo que tenía al cristianismo y a los menesterosos y a los débiles.
para Nietzsche era fenomenal que se pudrieran no en el infierno, sino en la tierra, que no había que tener conmiseración con ellos de ninguna manera. Y sigo diciendo que Nietzsche, en buena parte, es el principio del mal actual. Ya. Si entrara en este asunto, sí que nos prolongábamos y discreparíamos fuertemente, ¿no? Yo creo que Nietzsche es mucho más que eso, mucho más que las alusiones. Y además, de hecho, una de las cosas que critica Nietzsche no es a los menesterosos, sino la compasión hacia ellos, es decir, la empatía, es decir, esa cosa viscosa que hoy se nos propone como único modelo de moralidad. La única moralidad ahora es ser empático, y estamos viendo los resultados que tiene. Para empezar, porque ser empático es imposible ser empático con toda la humanidad, entonces como con todos, y hay que serlo con todos los seres vivientes, ¿no? También con los animales y con el medio ambiente y con todo. Es imposible, entonces al final es empático con aquel que te ponen ante la cara, por ejemplo, pues en la televisión, o te ponen en la cara en el trending topic de la red social. Y por lo tanto la empatía es profundamente injusta, profundamente irracional, profundamente motivista. Todo esto, lo que sí que hay es verdad, toda esta tendencia al emotivismo, al subjetivismo, al individualismo, porque una vez que soy individuo, es que encima luego no me fijo en mi razón como individuo, sino en mis emociones, lo cual es mucho más laxo y mucho más arbitrario. Todo esto es verdad lo que dice Santiago, es decir, tiene unas raíces mucho más profundas, ¿no? O sea, el subjetivismo, pues empezaría en el fondo en Descartes, o sea, es verdad que en ese caso era todavía racionalista, pero luego, todavía en los años 40, Stevenson es el que propuso el emotivismo como doctrina ética, es decir, que nuestros valores morales fundamentalmente eran emociones. ¿Qué es el bien y el mal? Pues que hay cosas que me suscitan una emoción de que está bien y hay otras que me suscitan repulsión. En lo que me suscita repulsión, el que alguien le dé dinero a los pobres me suscita un sentimiento agradable. Esa es la raíz de la moralidad. Claro, lo que pasa es que si empiezo a sentirme de otra manera, la raíz de la moralidad será esa otra. Y si empiezo a sentir atracción por el holocausto, por ese mismo motivo, son mis emociones las que lo dotan de valor. Pues cuando expuso estas ideas en los 40 y luego ya pues en el 47, 48, que tenía que conseguir su titularidad en la universidad, estaba en Yale, le echaron, se tuvo que ir a otra universidad de los Grandes Lagos, porque resultaba justo después de la Segunda Guerra Mundial, resultaba asombroso decir que los jóvenes americanos habían muerto en las playas de Normandía por unas emociones. Tenían que haber muerto todavía suena escandaloso decir que no habían muerto por unos principios, por una libertad, por una democracia, por cosas sustantivas. Pero eso, ya digo que en los años 48 hace que Yale no acepte a Stevenson, hoy es casi sentido común. ¿Qué es el bien y el mal? ¿Por qué está algo bien o mal? ¿Porque me repugna o porque me atrae? Y es lo que aceptamos todos. Entonces, todo esto, claro, como digo, pero la culpa es Stevenson, pues tampoco. Stevenson pues venía pues, seguramente también de eso, de una sociedad ya en la cual la moral ha quedado, como describe muy bien McIntyre en Tras la virtud, pues ha quedado disuelta y él también se remonta pues hasta la Ilustración y ante Kant y a los utilitaristas que se quedan solo con aspectos parciales de la concepción global del hombre, de la concepción de que el hombre tiene un sentido, de que la vida humana tiene sentido, de que hay un fin, hay una meta, tú hablas de trascendencia, nuestra vida tiene una realización, tú puedes tener una vida más realizada o una vida peor hecha. Y no consiste solo en pasarlo bien o pasarlo mal, que sería el argumento hedonista, al cual ya se enfrentaba Aristóteles, y esto que estoy diciendo además en la perspectiva aristotélica, y que luego, como digo, pues se puede retomar en el relativismo actual, sino que una vida bien hecha, si investigas realmente lo que es el hombre, te das cuenta de que hay cosas que nos realizan, Aristóteles diría, que constituyen nuestra excelencia, nuestra VT, y cosas que hacen que nuestra vida esté peor hecha, y que es deseable, es bueno separarse de estas últimas y acercarse a las otras. Todo esto McIntyre realiza con la ilustración, con la ciencia moderna, la ilustración, es un proceso muy complejo, muy largo y por lo tanto, efectivamente, echarle la culpa a Sartre pues es un poco reduccionista, o echarle la culpa al medio 68, aunque es verdad que Sartre o mayo del 68 es cuando esto se muestra de una manera más palpable, ¿no? Es cuando explota por fin, probablemente por esos jóvenes, que vida bien. Me recordaba un poco también lo que decías, y por recuperar un poco lo que has dicho frente a querer demostrarlo todo, me recuerda un poco a este dicho de que épocas prósperas crean hombres débiles crean épocas oscuras crean hombres fuertes, que a su vez entonces crearán prosperidad, pero esa época próspera creará hombres débiles, etc. ¿No? Todos estos ciclos que en la filosofía hindú están súper asumidos y que Platón también pues analizaba, ¿no? Cuando analizaba la evolución de las sociedades políticas. Pero, en todo caso, la cuestión es esta. La cuestión es, en esta situación, ¿qué podemos hacer? Pues yo creo que recuperar
McIntyre no es muy optimista. McIntyre piensa que recuperar esta noción de excelencia, de vida humana realizada, que tiene sentido, que tiene un valor y que está mejor hacer tu vida, darle a tu vida sentido y darle un sentido humano, que no, que disgregar, que simplemente, como decía Wittgenstein, decía, no tengo muy claro cuál es el sentido de la vida. Y dice, pero está claro que no es divertirse. Que no estamos aquí para divertirnos, simplemente que hay algo más, que hay esa trascendencia, que puede haber un sentido, algo más que el nihilismo, que en el fondo es lo que nos amenaza. Por cierto, Nietzsche ataca el nihilismo también, pero es un poco más complejo. Nietzsche sí se da cuenta de que ese nihilismo tampoco es la salida. Lo que pasa es que es verdad que la propuesta que hace es la de crear nosotros nuestros propios valores, que como digo, pues quizá seguramente es un poco hercúlea y excesiva. Pero como digo, esa idea de que hay algo más que divertirse, de que hay un sentido en la vida, de que hay yo creo que esa es la que se puede recuperar. Y se puede recuperar como, pues ya digo, todo lo que he dicho ahora mismo está utilizando elementos aristotélicos. Pues ¿por qué? Pues porque lo hace ya él y lo hace muy bien y se enfrentaba a otros señores que eran hedonistas, que pensaban cosas parecidas a las que piensan ahora los emotivistas, y entonces esa discusión ya está y podemos aprender de ellos. Pero justamente parte de lo que esta nueva civilización que viene nos dice es no, al pasado no mires nunca, porque por definición el pasado eran señores y señoras, pero sobre todo señores, porque eran todos unos machistas, peores, opresivos, retrasados, despreciables, a superar. Que conste que mi crítica a Nietzsche va por su oposición a la compasión entendida en el sentido cristiano, no a la cuestión de la empatía. Yo creo que la idea de empatía actualmente gestionada por ciertas ideologías es tremendamente perversa, porque además parece ser una suerte de ponerse en el lugar del otro, que yo creo que es una cosa que es imposible de hacer. O sea, imposible. Pero fíjate que la crítica a la compasión, su némesis, que había sido antes su maestro, de hecho tiene un texto escrito con este título, ¿no? Schopenhauer como educador. Su némesis es Schopenhauer, que también apuesta por una... Claro, aquí hay que distinguir empatía, compasión, por eso digo que es una discusión larga. Claro, pero él está enfrentándose a Schopenhauer, que ha defendido esa compasión, ha utilizado la palabra compasión, posiblemente es empatía, esa compasión general, con todo lo que existe, que ha heredado, que ha recogido también de la filosofía hindú. O si prefieres caridad. Yo creo que en el Anticristo... Anticristo... Nietzsche probablemente está interpretando la caridad en términos excesivamente compasivos, schopenhauerianos, y en ese sentido pues ataca al enemigo equivocado. Por lo que hay elementos en Nietzsche, y hay un texto de Nietzsche mismo, por ir a los textos. Hay un texto en el cual él propone, envidia está en Aurora. En Aurora dice, ojalá ser como el confesor que está escondido en su confesionario y que espera que venga alguien al cual le va a dotar de un poco de sentido de la vida, pero nadie va a saber que él le ha hecho el bien, ni siquiera la persona a la que se lo ha hecho. Eso es un texto, por ejemplo, que yo lo muestro y digo, ¿esto de quién es? Nadie dice Nietzsche, porque está hablando bien de los curas encerrados en sus confesionarios, y eso no suena nada nietzscheano. Sí, pero es luego, un texto nietzscheano sobre no... la compasión y la misericordia que haces sin esperar que luego nadie te la agradezca. Pero luego en el Anticristo dice que es bueno todo aquello que acentúe nuestra voluntad de poder, que es malo la compasión, el cristianismo. Pero la voluntad de poder, que a nosotros nos suena pues, a un señor que nos va a venir mandando cosas, es sobre todo el poder de tu vida, en el propio Nietzsche, cuando tiene que explicar la voluntad de poder, se refiere a decir sí a tu vida. Yo nunca he dicho... eterno retorno, o sea, es decir, un poco, perdona, pero me explico esto, porque a lo mejor todo el mundo controla el eterno retorno. Es la idea de, un poco lo que he dicho antes, de mira tu vida, mira lo que es y sé capaz de decirle sí. No porque te lo estás pasando bien, también cuando te lo estás pasando mal. Ese es el gran logro, ¿no? Saber cuando estás sufriendo y cuando estás disfrutando, por supuesto, en los dos momentos, mirar a tu vida y decirle sí, quiero que esto se repita. Ojalá se repitiera infinitas veces. Esa es la idea de eterno retorno que es central en Nietzsche. Sí, pero al mismo tiempo Nietzsche, en la voluntad de poder, yo no he dicho en ningún momento que sea una voluntad de poder de uno sobre otro, sino que la voluntad de poder como acción del sujeto, pero para imponerse sobre otros a los cuales considera que no tiene que dar su tiempo. Eso en el Anticristo está totalmente claro. Sí, tampoco creo que y la genealogía de la moral, probablemente tanto el Anticristo como la genealogía de la moral son dos textos que pueden invitar a conclusiones de este tipo y un poco erradas, pero yo prefiero ver a un Nietzsche más global. Pero una cosa, lo que tú prefieras ver de Nietzsche y otra cosa es las derivaciones de Nietzsche que pueda haber dado hasta la actualidad. Que a lo mejor chocan con las tuyas. Lo prefiero en términos académicos. En términos académicos, cuando hablamos de Nietzsche, hablamos de todo Nietzsche, no de los libros de Nietzsche. Sí, pero hablemos de Nietzsche a nivel sociológico. Bueno, pues los nazis hicieron cosas raras, consideraron sus textos con él y otros vendrán a quedar cosas. Y luego hay toda la izquierda, esta postestructuralista, también coge a Nietzsche y hace otras cosas. Claro. Pero yo no tengo por qué hacer lo mismo que hizo Foucault, ni tengo por qué hacer lo mismo que hicieron los nazis. No, pero sí es verdad que tienes que tener en cuenta que en muchas ocasiones las ideas de Nietzsche llevan a unas derivaciones ideológicas y políticas y culturales que a lo mejor no eran pensadas ni buscadas por el propio autor, como pasa con todos los filósofos, y que
actualmente han influido mucho en el comportamiento y en la forma de enfocar el mundo de muchas ideologías. Y yo quería decir otra cosa. ¿Tú crees que pues eso, estos tampoco liberales que rompen con sus tradiciones porque han leído mucho a Nietzsche? No. Rayo ha leído a Nietzsche. No los liberales quizás, pero por ejemplo muchas izquierdas derivadas del mayo 68 y muchos grupos ecologistas, mezclando a Nietzsche con Heidegger también. Pero tampoco creo que sea cuestión de que hagamos un debate sobre Nietzsche aquí, porque yo quería decir que respecto a la cuestión de la empatía y la compasión, una de las cosas que se ha producido, creo que deriva en parte del mayo 68 y en parte también del Concilio Vaticano II, que es el otro mayo 68 del que nadie habla, tienen que ver con esa empatía hacia la otredad histórica que ha sido marginada por, no sé, lo voy a decir en plan vulgar, por el hombre blanco heterosexual cristiano. Y es esa otredad que denunciaba Franz Fanon en Los Condenados de la Tierra, que también es cierto que es una obra muy poco leída y muy mal entendida, que es todos aquellos sujetos minoritarios que han sido minorizados por esos sujetos tienen ahora que tener su oportunidad para poder tener voz en el mundo. Creo que el caso del indigenismo es uno de los más claros para no irme a otras ideologías. El indigenismo proclama que la otredad del pueblo originario, que yo creo que son los términos más oscuros y confusos que hay, porque todos somos originarios del lugar donde nacemos, tiene que ser tenida en cuenta en la globalidad. Luego hay otra derivación que es peor, que es la del indianismo, que es nuestra voz no tiene que ser tenida en cuenta en esta globalidad grecorromana judío-cristiana, sino que nos vamos a separar de ella, crear pues nuestras sociedades precolombinas con su propia racionalidad. Y el indianismo es anti-indigenista, o sea que son dos derivaciones, pero también es verdad que entroncan mucho. Pues yo creo que el problema que se le achaca desde ciertos pensamientos posmodernos a los defensores de la modernidad o incluso de la tradición es que lo grecorromano judío-cristiano no ha tenido la capacidad de otras civilizaciones de incorporar al otro, al minoritario, en su cosmovisión del mundo. Y yo creo, y estoy de acuerdo contigo en que hay que reivindicar ciertos elementos de las tradiciones, y como decía Gustavo Bueno, sin el racionalismo griego estaríamos perdidos, que, insisto, es un racionalismo enfrentado a los relativistas de entonces también, es demostrar que en las bases de lo grecorromano y lo judeocristiano hay de sobra elementos ontológicos, filosóficos y antropológicos que permiten no solo incorporar al minoritario, al otro, sino incluso elevarle a una situación igual o superior a los que lo han elevado. Claro, y yo creo que ese es el gran reto a demostrar ahora. Claro, porque el wokismo es falso en el análisis que hace de sí mismo. O sea, cuando dice, yo surjo de la nada, estoy caído del cielo del bien, y me enfrento a esta civilización perversa, occidental. No, tú surges de la civilización occidental. Son muy occidentales. Eres totalmente occidental. Lo que pasa es que imprimes un giro autodestructor, es una especie de... No, la metáfora médica casi se nos impone, es una especie de cáncer. Es que lo grecorromano... Las propias células occidentales se vuelven contra sí mismos, pero son occidentales porque la noción de crítica es griega. Crítica, la propia palabra, es una palabra griega. Y la noción de autocrítica, y por otro lado el lado judío-cristiano, el lado judío también es absolutamente autocrítico. Solo hay que ver los chistes que hacen los judíos sobre sí mismos todavía hoy. O sea, son dos civilizaciones acostumbradas, muy distintas, obviamente. Y fue hercúleo intentar conectarlas, y eso fue la labor del cristianismo en sus primeros siglos, pero son dos civilizaciones que esto sí que lo comparten, esa capacidad continua de autocrítica. Claro, eso es nuestro, me vais a perdonar porque la verdad es un debate que a mí me interesa. Me da cosa decir ahora que me gusta mi Nietzsche, no sea porque aquí por encima de los dos lados. Todo el mundo tiene defectos, no pasa nada. Pero vamos, por favor, a continuar con las más preguntas que había. Por favor, sed breves con las preguntas y con las respuestas. Es complicado lo de ser breve con las respuestas, ¿eh? Como puedes ver. Bueno, por dos cosas, ¿no? A mí me ha salido un dato de que durante el 2020 en el grupo de 0 a 29 años fallecieron 84 personas por COVID, y en línea a lo que habéis comentado se suicidaron 314. Y la otra pregunta va en la línea sobre lo que decía Miguel Ángel sobre las clases medias. Durante el 2008, durante la crisis del 2008 la desigualdad se había incrementado, y con la COVID es innegable que dicha desigualdad se ha ido incrementando aún más, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿nos acercamos hacia un Estado paternalista que lo que va a intentar es acabar a través del mecanismo de la redistribución esta supuesta desigualdad? ¿O vamos hacia una mayor concentración de grandes empresas, a saber, Amazon, Google,
que van a concentrar la riqueza y proponen una solución, como puede ser Elon Musk, que propuso la renta básica universal para evitar que las masas, la sociedad enfurecida como consecuencia de que no puede conseguir un empleo estable y vamos, inmerso en la precariedad, para evitar la revolución. ¿Hacia dónde deriva la situación actual? Gracias. Sí, a mí me cuesta horrores hablar sobre el futuro, como veis, y por eso reivindico el pasado, entre otras cosas, porque es lo que queda. Sigo el chiste este danés de que creo que hacer predicciones es muy difícil, sobre todo sobre el futuro. Entonces, casi respondo así de breve y si quieres decir todo, Santiago. Es que voy a decir lo mismo que tú, es que saber cuál va a ser la derivación a lo mejor no es ninguna de las dos, o es una combinación o lo que digo, puede ser algo que ahora de momento pues está alarmándose y no sabemos lo que puede ser. Pero yo lo que sí tengo claro es que más que estado paternalista, lo que se está gestando actualmente es una suerte de mala interpretación de lo que hay que hacer con el otro marginado en la construcción de esa civilización grecorromana judeocristiana a través de, o sea, a través de tratarle pues como si fuese subnormal, es decir, mediante la subvención. Yo tengo un vídeo donde hablo precisamente de la experiencia indefinida en mi canal, que hablo de esa nueva clase social que yo llamo subvencionariado, que a diferencia del funcionariado que se ha ganado su plaza por oposición, este se la ha ganado por colocación mediante un partido, el que sea, y trabaja a través de fundaciones, ONGs, o lo que sea, y que básicamente lo que hace es reproducir ideológicamente esta cuestión de vamos a actuar sobre estos grupos que yo he estudiado en mi carrera o en mi activismo social, y que yo los conozco muy bien y vosotros no, y por eso me tienen que pagar. Y yo creo que una sociedad, porque aparte que las subvenciones es un gran mecanismo de control ideológico de una sociedad, porque la manera en la que una persona va a defender más una ideología es cuando esa ideología le da de comer. Si esa ideología te da de comer, jamás la vas a poner en cuestión, porque además te ha dado un estatus laboral y social que si no fuese por ello jamás podrías haber adquirido. Y claro, a una persona atacarle en sus ideas cuando esas ideas le dan de comer es muy complicado, porque no va a dar su brazo a torcer, porque su casa, su familia, su hipoteca y sus proyectos de futuro dependen de eso. Entonces yo creo que más que un Estado paternalista vamos a una suerte de, si se me permite la expresión en broma, una dictadura del subvencionariado. Y creo que la clase subvencionariada, el subvencionariado es una clase social, sinceramente lo digo, distinta al funcionario. Pero creo, y con esto acabo, creo que de ahí derivar posibles vías de futuro, pues también es atrevido y complicado. Es atrevido y complicado porque estamos hablando de una coyuntura histórica muy determinada, que es una pandemia, que se produce por la acción de una criatura que ni siquiera está catalogada como ser vivo, como es el virus, que no se puede controlar, ni las fronteras, ni los mercados, ni la bolsa pueden controlar eso, que incluso en el futuro se podrían producir pandemias mucho más graves que la actual, porque, insisto, es algo que no podemos controlar. Pero lo que sí podemos hacer es analizar el aquí y ahora y lo que se está produciendo como efecto de eso. Y de la misma manera en que hay gente que vive de las subvenciones para actuar sobre esos grupos minorizados, hay otros que quieren acabar con esas subvenciones para hacer que el sujeto se libere y que se llegue a pensar que solo el emprendedor puede permitirse el lujo de no tener patria. Que ya no es el rico, que es el emprendedor, que es una idea incluso mucho más perversa. Has cometido otro pecado según los bautismos, el capacitismo, no lo habíamos citado hasta ahora. Pronunció la palabra subnormal, de bajar el vídeo este no te lo permitirán. Ah, bueno. YouTube, no creo que pase nada. Ya lo ha dicho también, ¿no? No creo que pase nada, no creo que pase nada. Bueno. De hecho, hace años había un día del subnormal, porque sí, era... No se puede decir, es la típica palabra por la que te cierran la cuenta en Twitter. No creo que me la cierre. Si pones la palabra subnormal, ya te digo yo que sí. Bueno, pues pones con un 0 y ya está. Eso sí. Vamos a la siguiente pregunta. Sí, sobre lo que habéis dicho antes, de cómo se ve ahora mismo las relaciones efímeras, incluso con la familia, todo ese tipo de cosas, digamos, son más por cómo se ha perdido todos esos conceptos antiguos de la familia tradicional, de trabajo, incluso con lo que estabas comentando antes de las empresas que iban más allá de darte un trabajo. Si esto es más por las condiciones materiales que tenemos ahora,
porque hemos abandonado sus ideologías o hay una suerte de retroalimentación entre las dos? Hay un entretejimiento entre esos dos procesos. Hay que tener en cuenta además que lo que Miguel Ángel llama clases medias, que se produjeron en la época gloriosa del Estado de Bienestar, nunca dejaron de ser clase trabajadora. Lo que pasa es que era una clase trabajadora que había logrado un cierto estatus social, no ya solo por la coyuntura geopolítica e histórica que se produjo después de la Segunda Guerra Mundial, que yo diría que es el punto de inflexión determinante de esto, también por la Guerra Fría, sino porque la acción del movimiento obrero y de los sindicatos, tanto marxistas o anarcosindicalistas como cristianos, incidieron para conseguir unas mejoras en las condiciones sociales que llevaron a muchos líderes políticos, incluso ya en el siglo XIX, con Bismarck, a tratar de aplicar ciertas mejoras sociales que permitieran a la gente básicamente pues mantenerse, trabajar e incluso luego pagar impuestos. El tema es que cuando la tecnología permite unas relaciones laborales y sociales distintas a esas en las que se ha conformado la sociedad durante prácticamente poco más de un siglo, y cuando una persona puede... estaba pensando antes, hay un término que leí creo que fue en el Confidencial, que ya de por sí es chungo, perverso, travacaciones. No sé si lo habéis leído ese artículo. Travacaciones es, me voy de vacaciones pero estoy trabajando. Es decir, como no tengo una relación contractual fija con la empresa, pues yo a lo mejor estoy en Lanzarote en la playa, mi jefe me manda lo que sea, yo le hago, mientras estoy en la playa con el bañador, el proyecto tal y se lo mando. Lo curioso es que nadie se sienta con ira homicida solo porque se usa el término travacaciones como algo normal, como algo que sea habitual en la vida de la gente. Esta semana Portugal, por ley, va a prohibir que el jefe pueda escribir mensajes de WhatsApp con temas laborales a sus empleados fuera del horario de trabajo. Hasta tal punto se ha profanado lo sagrado y lo sólido se desvanecen en el aire que estamos... Y yo creo que la pandemia ha incidido en eso. Estamos en un punto histórico en el que el horario laboral y el horario no laboral se están difuminando y se mezclan. Y se mezclan hasta tal punto que el propio hogar de la persona se convierte en centro de trabajo. Y el centro de trabajo se convierte casi en hogar. Entonces, ¿cómo recuperas algo que se está perdiendo como la relación laboral o lo público-privado o lo laboral, lo personal? ¿Cómo recuperas algo que se está minando por la tecnología? Es decir, en el mismo momento en que un señor se baja una aplicación de Uber para convertir su coche personal en un sucedáneo de taxi, ya te estás dando cuenta de que lo personal, lo privado, se está convirtiendo en algo laboral. Es como lo que decía David Harvey de acumulación por desposesión, pero a una escala micro, a una escala pequeña. Es más bien acumulación por alquiler temporal de tus bienes personales. A unos señores a los cuales jamás les vas a ver la cara porque jamás vas a tener una negociación de tú a tú tradicional, sindical, patronal como antaño. Entonces, y fíjate, esto lo voy a entroncar con lo que hablábamos antes Miguel Ángel y yo a nivel filosófico. Un reto que tienen sobre todo los filósofos actuales es demostrar que en la tradición grecorromana y judeocristiana hay elementos de sobra para que esas minorías que se sienten indignadas por el trato que históricamente se les ha dado, se les demuestre que hay herramientas e incluso ejemplos históricos que les han permitido elevarse, que si se hubieran quedado en una situación anterior no hubiera ocurrido nunca. Que también es verdad que no todas las sociedades mal llamadas occidentales han actuado de la misma manera. No es igual España que Inglaterra, ¿eh? Esto también hay que tenerlo en cuenta. Pero creo que también el reto es explicar cómo a partir de esas bases esa relación entre lo público y lo laboral, o mejor dicho, entre lo privado y lo laboral, pueden también mantenerse separadas porque si no se produce una invasión de lo económico y lo laboral en la vida de la persona que lleva a eso, a términos como travacaciones. Sí, yo más breve, confluencia entre intereses materiales e intereses ideológicos están claros desde un momento en el cual una de las grandes representantes del wokismo, interseccionalidad o políticas identitarias, como queramos llamarlo en España, es Ana Patricia Botín, que es la dueña del banco más grande. Es decir, ahí se ve claramente la confluencia. Por cierto, Banco Santander es el que más financia, el más dinero da para las universidades,
con lo cual se garantiza también que cualquier proyecto de investigación que sea wokista va a tener muchas posibilidades de ella, de la financiación, mientras que los que no lo sean críticos, no lo son. Entonces ahí está claro que en España lo vemos de una manera palmaria, y yo escucho a Patricia Botín quejarse que la opresión que ha sentido como mujer a lo largo de toda su vida, porque le hubiera gustado ser periodista, cuando la entrevistó a una periodista americana, ¿no? O sea, Patricia Botín se presenta como miembro de esas minorías, porque es mujer y es, yo qué sé, pues periodista frustrada y todo lo que queramos, que es, ella misma se ve como miembro de esas minorías oprimidas. Un planteamiento que no hace 30 años hubiera provocado amplias carcajadas, claro. Había allí un chico. Vale, pues hacemos una pregunta, la suya y Dos. y la Quizás hagamos preguntas seguidas. Vale, sí, si queréis hacer preguntas seguidas y van respondiendo para abreviar. Vale, bueno, tan sencillo, ¿no? Por hacerlo una pregunta un poco breve. ¿Pensáis que realmente en la sociedad española vamos a hacer una situación de escisión irreconciliable? O sea, en el sentido de, yo creo también en los términos de Ixemú, que de hecho ahora está en las elecciones francesas, que está poniendo una sensibilización como más femenina de la sociedad, como que se desprecia lo viril, el hombre, que de hecho, bueno, se puede permitir el lujo Pedro Sánchez de salir en el Congreso llamando testosterónico a Santiago Abascal. Pedro Sánchez es un tío que mide unos 90 y bueno, tiene dotes de, o sea, no creo que tenga poca testosterona, si más por algo negativo. Entonces, mi pregunta iba enfocada a, si ahora mismo, por ejemplo, llegara Vox a mayoría absoluta al Congreso de los Diputados y tuviera un gobierno que empezara a derogar leyes como la memoria democrática, memoria histórica, que eliminase la ley de violencia de género, realmente ¿cómo reaccionaría la sociedad española? O sea, ¿cómo este término que se ha inventado hace poco, creo que Gonzalo Alcozano, cómo reaccionaría la Charía y demás personajes mediáticos como Samantha Hudson, Liz Duval, etcétera, a ese fenómeno? Sí, si queréis planteamos las preguntas y intentamos responder todo. Vale, sí, pues yo quería preguntarle especialmente a Santiago por su concepción marxista, supongo. La clase media que también hablaba el profesor Quintana, que está surgiendo en base a la discusión de la sociedad postmodernista, ¿qué capacidad revolucionaria puede tener? ¿O por lo contrario va a acentuar el proceso de alienación social? Y luego la atrás. Sí. Buenos días a los dos. Os sigo a ti, te escucho bueno, cuestión de prioridades en casa de televisión, a ti te sincroniza más o menos tus actividades. Y es un poco una pregunta a colación de lo que habéis hablado, que habéis tocado infinidad de palos muy interesantes, que es, yo tengo mi, si vamos a peor, como parece que muchas personas dan a entender, como dan a entender muchas personas, o realmente se va a mantener igual, sigue teniendo una perspectiva histórica de que cuando hablabas de volver a la civilización judío-cristiana, pues eso se lleva hablando ya durante muchísimo tiempo, y preguntarse qué es la civilización judío-cristiana. Está totalmente todo atomizado, no hay frontera entre lo público y lo privado en el ámbito laboral, en el ámbito personal está totalmente todo un tanto líquido, y cómo ese querer volver atrás, no sé si es algo que lleva ya viéndose desde hace siglos. El Mixed Move, que es un representante del tecnicismo, un golista, tal, no sé qué, si antes se vivía mejor, yo tengo mis reservas, si antes se vivía mejor, si estamos discutiblemente en el mejor momento de la historia, en algunos aspectos puntuales, como si vamos a un estado paternalista o de subvencionariado, el estado está más que quebrado, con las pensiones, el estado autonómico está roto, la sanidad es insostenible en Castilla y León, el sistema actual, Cataluña y el País Vasco son de facto estados paralelos ya. Entonces, pero claro, ya es que acabo porque si no me podría hablar indefinidamente. ¿Cómo incluso a pesar de todo esto, de todos estos problemas, vamos a peor, o realmente cuando dentro de 100 años, 150 años, examinen la primera y segunda mitad del siglo XX, dirían, o realmente tenían las mismas cosas a la cabeza con lo que pudieran tener por la Primera Guerra Mundial, por la Segunda Guerra Mundial, finales del XIX, persecuciones religiosas en Francia, y tanto que se habla de la vuelta a la persecución religiosa en Francia, con el tema del yihadismo
yihadismo, el enemigo del yihadismo, las fronteras, qué es Europa, pero cuando hablan de los estándares europeos, con perdón, ¿qué coño son los estándares europeos? Cuando hablan siempre, es que Europa, Chipre, Finlandia, que son de la Unión Europea, Escocia, Lituania, pues es que la gente, y ya para terminar, la gente como que, sobre todo la clase política, los que dirigen, nos tratan como gilipollas, porque aquí la verdad da igual, o sea, dos estados de alarma, tratos institucionales, no pasa nada, no dice nadie. Lo de la mascarilla, lo que tú comentabas, hace falta, no hace falta, esto no proteste, no es el PRP2, esto no lleva vacunados, se ha creado falsa sensación de seguridad. Entonces, un poco, ¿hacia dónde vamos y crees que va mejor o va peor? Pues si queréis, primero hablamos de Pedro Sánchez y Charo, que me conteste Miguel Ángel Quintana de Paz, y luego te respondes tú a la clase media, y acabes la reflexión con, creo que no se me ocurre mejor pregunta que qué coño es Europa y qué coño estamos. Si nos parecen los dos, y respondéis los dos, y damos por finalizado esta primera mesa. Bueno, SEMUG, ¿no? Yo lo único que he leído de SEMUG es justamente lo que atañe a este asunto, ¿no? El primer sexo. He escrito este libro, pues, ya en el propio título es una especie de respuesta al segundo sexo de sexo de Simone de Beauvoir, que es un texto paradigmático del feminismo, y efectivamente en ese texto pues SEMUG intenta mostrar que en contra de lo que el wokismo o la interseccionalidad pretende, pues que el ser varón heterosexual no es un problema, no es negativo, no, incluso es positivo si lo es. Si eres mujer, pues digo que seas mujer, si eres gay, pues digo que seas gay, si eres transexual, o sea, no se trata de reivindicar esa identidad que curiosamente pues queda hoy en día, parece que eso, que tener testosterona es un problema, cuando en realidad es un mero hecho biológico que acaece y de por sí no tiene que implicar un juicio moral. Entonces, bueno, yo creo que este es un apartado de SEMUG tiene más cosas. Que tu pregunta era, ¿qué pasaría? Pues obviamente pasaría que todo el subvencionariado pues se verían grandes problemas de todo esto, ¿no? Que todos los que se dedican, yo estaba antes aquí en una universidad de Valladolid, había que hacer una cosa llamada el plan de igualdad, daba la casualidad que el 50% exacto de profesores éramos varones y el 50% exacto eran mujeres, y sin embargo tuvimos que pagar un montón de dinero a una señora que hace un plan de igualdad que sería copiado del que hizo para la Universidad de Valladolid o del que hizo para Renault o del que hizo de tal, y esa mujer vive de que se crea que hay un problema de igualdad en universidades como la mía, que tenía una rectora mujer, vicerrectora mujer y igual número de mujeres en el profesorado, y en la administración más mujeres que hombres. Bueno, pero tiene que existir ese problema, y entonces obviamente todas esas clases que viven de ese asunto pues protestarían y se rebelarían, pero claro, es que esto es la lucha en la vida. Si te quieres oponer a algo, pues tienes que luchar. O sea, si quieres conservar la paz y a la vez la paz social y a la vez, por eso yo soy partidario de la batalla cultural, es que queda la batalla, ¡ay, qué belicoso y tal! Bueno, pues es, la batalla ya estamos, entonces o nos rendimos o nos vencen o nos defendemos sin seguridad de que nos venzan también, pero vamos a intentarlo, ¿no? Solo un matiz, el término charía, aunque Gonzalo es amigo, Gonzalo es amigo, el término charía es un término que surge de ese lugar maravilloso que son las redes sociales anónimos en los cuales no se sabe muy bien quién lo ha inventado. Yo lo llevo viendo desde hace mucho tiempo, Gonzalo lo ha recogido, y ya hace un tiempo cogí el término eso State of Mind, que tampoco es mío, que también era de las redes, o sea, hay un montón de conceptos que están en las redes que pertenecen a todos y a ninguno, o sea, que es un ejemplo maravilloso de esa creación comunal que está muy bien y que nos ha proporcionado pues el romance del Cid y probablemente incluso la Ilíada, ¿no? O sea, que ese tipo de creación es mucho más amplia. Hay que combatirlo y será difícil. Y esta era la única pregunta para mí, ¿no? Sí, era para los dos, en el fondo. Bueno, lo decía por abreviar un poco. Si no, ¿quieres dar algo muy concreto? No, yo lo único que quería decir es que, aunque Vox llegase al poder, primero hay que ver cómo es el sistema electoral español, cómo es el reparto de escaños en el Congreso, el tema proporcional, qué haría el PP en ese caso, si hay una coalición, qué pesaría más y qué ideas pesarían más. Y luego hay otra cuestión, es que hay cuestiones estructurales de la Unión Europea, de la OTAN y de otro tipo de organismos internacionales ante los cuales Vox no podría hacer mucho. Lo mismo pues, pasa pues, en Polonia, en Hungría, en la República Checa o en Eslovaquia. Hay ciertas estructuras que partidos muy euroescépticos no pueden cambiar ni por asomo. Y Vox, a lo mejor de momento, no es consciente de esas limitaciones, o por lo menos no son conscientes determinadas personas dentro de Vox. Depende de las mayorías que tengan y depende del gobierno que se haga. Es que, insisto, todo depende de cuestiones que ahora mismo no se pueden controlar. Depende de qué pacto haga con el gobierno, etc. Luego, respondiendo a otras cuestiones,
¿Qué posibilidades políticas revolucionarias podría haber? Pues mira, después de la peste negra, en el siglo XV, en Europa Occidental hubo muchas revueltas sociales y muchas revoluciones antitributarias en muchos sitios, en Galicia, en Escocia, en Francia, en el Sacro Imperio. Pero claro, todo eso va a depender de un montón de coyunturas que van más allá de la propia situación social y económica derivada de la pandemia. Y en muchas cuestiones va a depender también de la profundización que pueda haber en los próximos años de crisis económica. Es decir, ya hay los ciclos se están cumpliendo y es muy probable que haya una crisis económico-financiera que sea mucho más grave que la del 2008. Habría que ver qué efectos sociopolíticos y en qué países se podrían producir, porque de la crisis del 2007-2008 se produjeron las revueltas en el mundo árabe, en el Magreb. No todas con el mismo fin y no todas con la misma dirección. No es lo mismo lo que ocurrió en Túnez que lo que ocurrió en Egipto o lo que ocurrió en Libia, pero sí es verdad que después de este tipo de coyunturas sí se producen revueltas sociales. Lo que pasa es que hay que ver hasta qué punto esa descomposición social, esa pauperización de la clase obrera se podría profundizar o no. Lo que yo sí creo es que a medida que se vaya descomponiendo los últimos elementos de estado de bienestar que puedan quedar, sí podría darse esa situación. Lo que pasa es que de momento, y esto entronca con la última intervención, de momento eso se mantiene. Claro, que decir, bueno, es que a lo mejor dentro de 100 años pues estudian esta época y no fue para tanto. Bueno, claro, pero es que dentro de 100 años, salvo que seamos transhumanistas todos, pues ninguno de esta sala va a saber qué mentalidad pueden tener. O sea, yo creo que habría que pensar a lo mejor en un rango de 20, 30 años o incluso 40 para poder hacerse una composición del lugar un poco más realista de los efectos de lo que está ocurriendo en la actualidad. Y lo que está ocurriendo en la actualidad, yo creo que, y con esto cierro porque es en el fondo entroncar lo que he dicho al principio con esto, se están recomponiendo y descomponiendo al mismo tiempo las típicas relaciones económicas, laborales, sociales, culturales, familiares, que ya estaban empezando a recomponerse antes de la pandemia por el avance tecnológico y científico de las telecomunicaciones. La geopolítica mundial se está reordenando con el crecimiento chino y bueno, lo único que ha hecho esta pandemia es pues darle un empujoncito bastante fuerte para profundizar en esos procesos. ¿A dónde nos llevaría? Yo me puedo atrever a decir a dónde nos puede llevar en el corto o medio plazo, pero a un largo plazo tan amplio como el que has dicho tú, me parece que es absolutamente inviable imaginarlo. Es decir, a un siglo vista es imposible saber cómo va a ser el mundo ni cómo va a ser España. ¿Cómo nos iban a ver en años? Pues yo no lo sé. A lo mejor era igual que estábamos en 2021 que en 1870 o en 1492. Quiero decir, o sea, que al final el hombre es muy homogéneo, mucho más de lo que podamos pensar. Sí, es homogéneo, pero al mismo tiempo, pues yo creo que a la gente, bueno, no lo sé, yo creo que a la gente que vivió en 1870 le traería sin cuidado como los veríamos en 2021. Pero no porque nos despreciaran, sino porque lo veían algo tan lejano. O sea, si ves los grabados de los dibujos de la época, donde se veían cepelines con peces conduciéndolos, pues a lo mejor se lo imaginaban así. Pero vamos, yo lo que sí puedo atreverme a decir es que una situación muy prolongada de descomposición de lazos sociales o de reconfiguración en un sentido que no le da seguridad a la gente es insostenible. Y que, por tanto, una situación como la actual, si se prolongara 20 años, 30 años o 40, llegaría a un punto en que se producirían estallidos sociales graves. Porque ya más de 20 años, una situación como la que se vive ahora mismo en el año 2021, sería totalmente insostenible. Porque no ya solo porque la gente perdería sus referentes del pasado, es que no tendría ningún referente de futuro hacia el que caminar. Pero no por falta de voluntad, sino porque hay fuerzas ajenas a las personas que les determinan para no tener ningún asidero. Y de ahí el peligro del sujeto hidropónico. Cuando surge esta crítica a veces, que también es una crítica a la nostalgia, ¿no? Dice, bueno, estáis siendo nostálgicos de la generación de vuestros padres o de vuestros abuelos, pero ellos no lo tuvieron fácil, ellos no podían ir cada fin de semana a Iberia, en
en un vuelo de 40 euros. Nosotros dentro de poco seguramente tampoco, porque ahora ya nos dicen que hay que subir los precios de los aviones por consumir combustibles fósiles. Pero bueno, que sí es verdad que a lo mejor en condiciones materiales es difícil comparar estrictamente. Yo por eso he aludido más a las esperanzas, a las convicciones, y ahí yo sí que creo que es obvio que mis padres tenían un montón más de confianzas y de convicciones y de ilusiones y de esperanza del futuro de las que tenéis vosotros. Yo estoy un poco entre una cosa y la otra, entonces yo intento conservarlas, me ha ido bien, pues oye, pues por mí la historia va bien. Encima me invitáis a sitios como este, hablo con Santiago, me lo paso bien. Sí. O sea, que yo tampoco estoy así llorando en casa. Pero la gente sigue buscando. Pero creo que es obvio que en ese nivel de las esperanzas, de las ilusiones, de la confianza en el futuro, la cosa ha empeorado. ¿Cómo nos verán? Pues nosotros vemos muy mal a la Edad Media y a los medievales les daba igual como les veíamos. Es más, probablemente somos nosotros los equivocados y son ellos los que tenían razón. Pero es que eso da igual. Lo importante es cómo vivimos nosotros, no cómo nos verán. Cómo lo vivimos, cómo lo vivís. Entonces, si sois capaces de encontrar ilusiones, si sois capaces de encontrar confianza en el futuro, si sois capaces de crear, si que lo queréis, una familia, si sois capaces de mantener con un sueldo, como decía Santiago, a esa familia, si sois capaces de comprar una casa o alquilarla siquiera, si sois, pues oye, pues fantástico, muy bien, pero es que esto cada vez lo puede hacer menos. Incluso la gente lo que puede hacer, como la Patricia Botín, también está amargada, porque está oprimida también. Entonces yo no veo esa ilusión. Debe oprimir mucho a sus trabajadores, o ella piensa que le oprimen a ella. Pero os voy a dar un dato para que veáis hasta qué punto, y ya que estamos en la universidad, creo que es el ámbito adecuado para decirlo, hasta qué punto la gente sigue queriendo buscar seguridad laboral. Con muchísima diferencia, el máster con más matriculaciones en España es el de formación de profesorado de bachillerato. Porque es de los pocos que habilitan laboralmente y que te permiten acceder a la posibilidad de opositar para ser profesor de secundaria. Que eso también tiene su efecto negativo porque mucha gente sin vocación docente se matricula en ese máster, algunos incluso se sacan plaza y acaban dando clase sin tener ni vocación ni idea de cómo lidiar con... Bueno, todos hemos sido adolescentes y vamos, eso es el señor de las moscas, ¿no? Pero cuando eso es que es una diferencia de más del 40 o casi el 50% de matriculaciones, ¿eh? Cuando ocurre algo así, te das cuenta de que hay un problema social grave. Porque hay gente que la única alternativa que tiene para poder tener una vida estable y un proyecto vital estable es ser funcionario. Ser funcionario, además, en un ámbito que no le llama nada la atención, que no le gusta. Bueno, al menos le da seguridad. Le da seguridad, pero claro, es una seguridad que con respecto a otra gente está muy bien, pero cuando la sociedad está en ese plan, pues tenemos un problema. Y también los índices más altos de depresión laboral, etcétera, se dan entre los... Tú habías señalado la tasa de suicidios actualmente. Es un tema tabú el tema de los suicidios ahora mismo a nivel social. Y yo no sé si están empezando a haber iniciativas para llevar esto al ámbito público, al ámbito político de discusión, pero evidentemente un país como España, que nunca ha tenido realmente una fuerte tradición en suicidios, como los que estudió Durkheim en su día, en los países escandinavos protestantes, pues te das cuenta de que esos suicidios se deben, entre otras cosas, a esa descomposición, a esa disolución, en lo que se conjuga la falta de las ideas tradicionales y los problemas sociolaborales y económicos que tiene la gente. Claro, los suicidas tienen un problema, aparte de los que tienen, que les llevan al suicidio, y es el problema de que no forman una identidad, ¿no? Pues ahora de todo, no son, como las mujeres maltratadas son mujeres, pues son 40 y tantas, pues tienen muchísima más repercusión en los medios de comunicación que los 2.000 y pico, cerca ya ser los 3.000 suicidios. Numéricamente es absolutamente desproporcionado, pero en un caso sí que puedes hablar de una identidad. En el de los suicidas, ¿cuál es la identidad del suicida? Probablemente sí la tengan, probablemente a lo mejor, pero como no se investiga, precisamente porque no se trata, descubriéramos probablemente tiene que ver con las condiciones materiales, probablemente tiene que ver con estos problemas que estamos hablando, pero como no se investiga, aún así serían cosas no identificables exactamente con una identidad, por lo tanto van a tener difícil acceder a algún espacio público como el nuestro, dominado por las identidades. Yo me mojo y diría que si no se investiga sociológicamente la causa sociológica de esa cantidad de suicidios que hay en aumento en España, probablemente las repercusiones a la hora de cuestionar ciertas maneras en que se organiza el mundo laboral, empresarial, social y cultural en España desde hace décadas sería tremendo. No digo que produjera un cambio de mentalidad inmediato,
pero sí tendría que llevar a una reflexión. Tendría que llevar a una reflexión porque es un problema nacional, para mí. Pues muchísimas gracias, Santiago, muchas gracias, Miguel Ángel, y damos por concluida esta primera mesa del ciclo de conferencias que hemos organizado y nos vemos esta tarde a las 5 de la tarde, y debido a que en las Cortes de Castilla y León tienen que debatir los presupuestos, han modificado la mesa. Esta tarde es la mesa local y mañana sería la mesa autonómica. Y nada, muchas gracias a vosotros y nos vemos esta tarde.